Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, lindo? Buenos días, señor. Confirmada la retirada de Corea del Norte del clasificatorio para Qatar, no participará. Tema pandemia. Debido a la pandemia, Corea del Norte mantiene cerrada al tráfico de personas su frontera de enero del 2020. La retirada norcoreana de estas competiciones se debe a la preocupación de que sus jugadores se contagien al COVID y traigan de vuelta el virus al empobrecido país, según informó la agencia surcoreana Yonhap. Reitero la información y después, si ustedes pueden referirse a Corea del Norte, antecedente futbolístico, es importante, me parece que la información es muy fuerte para el fútbol mundial. Confirmada la retirada de Corea del Norte del clasificatorio para Qatar, más de lo que representa futbolísticamente, compañeros, el tema de la pandemia. Así es, tomando esa decisión por las fronteras cerradas y evitar los focos de contagio, el retorno principalmente de las delegaciones que salen a jugar eliminatorias. El último antecedente de Corea del Norte en los mundiales fue en Sudáfrica 2010. Estuvo allí, compartió zona con Brasil, por ejemplo. Había perdido 2-1 ante Brasil, 7-0 ante Portugal y derrotado 3-0 ante Costa de Marfil. Así que renuncia a la posibilidad de pelear por un cupo para Qatar 2022. Seguirá esperando para tener una próxima chance mundialista. Claro, independientemente de su capacidad futbolística, la decisión sanitaria. Ya volvemos. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, ella Puchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindar las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Se da un caso muy especial con River de Argentina, que tiene que jugar porque si no puede recibir sanciones y se van a presentar a jugar con 7, 100, sí, es decir, hoy no tiene más de 10, 11 jugadores lastimados que no pueden jugar y la Confederación no se pronunció todavía. Hasta aquí no. Todavía no, hasta aquí no pasó. Oficial hasta porque todo, hizo un pedido. Hizo el pedido de la habilitación de los arqueros. En eso está insistiendo River, porque no tiene arquero. La crítica de Gallardo es que él no utilizó el cupo de los 50 que tenía y solamente 35. Entonces por ahí pasa la crítica que le dan a Gallardo y la Conmebol se puede tomar también de esto. Te dimos 50 y vos no utilizaste. Más allá de que creo que es algo que no está previsto en ningún lado, que todo un plantel se pueda llegar a contagiar de este maldito virus del COVID. Sí, incluso llegó a que le quedan 10 y que hay jugadores lastimados que no pueden jugar. Sí. Y que estaban apurando la pregunta es, ¿qué hará la Confederación?
pierde los puntos. Con 7 hechos ya está fuera. No creo que pueda dar pelea. Ahora los jugadores de Boca se hicieron el hisopado. Todo el plantel se hisopó. Claro. En el caso de Boca están esperando los resultados. Y hay algo más en la Argentina que deben saber. 5 casos de coronavirus en San Lorenzo ahora. Y después hay en otro equipo argentino que estaba diciendo con la Costa esta mañana. En la Argentina es terrible, ¿eh? Sí, en el ascenso Boca Unidos presentó 20 casos este fin de semana. Tenía que jugar Copa Argentina, se hicieron los hisopados y allí saltaron 20 casos al mismo tiempo en Boca Unidos de Corrientes. Y hay alarma en Formosa y en otras ciudades también de Argentina, ¿eh? Sí, está complicado el tema, está subiendo otra vez el tema de los números en el contagio y todo lo demás. Incluso en las ciudades del interior, que estaban un poco más tranquilas con respecto a Buenos Aires, el tema empezó a subir de vuelta. Bueno, y vamos a ver qué pasa con el tema de la Conmebol, si se manifiesta o no. ¿Cuándo tiene que jugar River? Mañana, a las 8 de la noche, es el partido en Buenos Aires. ¿Y cómo va a ser? Y ¿Qué dice la Conmebol? La nota fue presentada ya, ¿eh? Sí, el tema de los arqueros. River, si tiene 7 jugadores, anunció que se va a presentar a jugar. Tiene que presentarse, si no se presenta, sancionado. Sí, pero lo que más le preocupa en este momento... Hace una hora en un canal allí argentino que sí o sí se presenta, porque si no habrá sanción. Claro. Y vamos a estar allí. El tema de los arqueros es el que está tratando de... Si necesitamos poner a Casco, un jugador de campo, como arquero, lo vamos a hacer, decía. Pero hicieron el pedido. Sí, pero niño, tiene que presentarse a jugar. Así porque mismo. la lista de 50 le pudo haber permitido. Neri Pumpido dice durísimo con River. No es responsabilidad de Conmebol porque no anotó 50 jugadores, dice el que fuera campeón de América con Olimpia. Tiene razón, le dio la chance el reglamento de anotar 50 y no lo hizo. Los jugadores no se hicieron esto de la Conmebol de la vacuna. No, acá en Paraguay le ofrecieron vacunarse a los jugadores de ellos y no quisieron. Bueno, yo digo que es todo un tema, hay que ver qué va a ocurrir, no hay antecedentes de este tipo, ¿eh? Sí, porque tiene que presentarse a jugar. Se tiene que dar también una cierta autocrítica de River, porque ellos tenían la chance de poder anotar a los jugadores y no lo hicieron. Sí, y de vacunarse también y no lo hicieron. Sí. Gallardo en su momento había declarado porque le consultaron, a los periodistas le llamó la atención esa situación de apenas inscribir 35 y él dijo que cualquier cosa él se hace cargo de lo que suceda. Y justo pasó esto en este momento y no va a tener al plantel completo ni para tener equipo titular. Un baño de humildad también para Gallardo, que lo endiosaron mucho en su momento y creo que de repente también se pudo haber tragado eso. Y quieras o no, busca ahora una ventaja, porque es una ventaja. Si ya se cerró la situación, fuera del pedido y todos los clubes tenían en su momento la chance de poder anotar, no lo hicieron, no sé si menospreciando la posibilidad, decían no, a nosotros no nos va a pasar, y ahora se relajaron internamente, sanitariamente, y pasó lo que pasó. Sí, porque incluso hubo casos, yo recuerdo equipos brasileños el año pasado que tuvieron que hacer jugar a su quinto arquero, sí, Atlético Paranaense, algún otro... que me estoy olvidando en este momento, pero llegaron a jugar con su quinto arquero, algún juvenil. Sí, jovencitos, sí. Y River pensó que no le iba a suceder por lo visto y ahora tiene esta situación complicada. Ustedes, fuimos compañeros en Walter Rodríguez, ¿se acuerdan el 1 de marzo en la FM? Sí. ¿Se leyeron su Twitter? Sí, perdió a toda la familia del lado de la señora. En un mes, niño, así mismo. En un mes le perdí a mi esposa, a mi suegro, a mi cuñada y hoy... no fue mi suegra, maldito virus de mierda. Mis nenas y mi nene perdió a su mamá, su tía y sus abuelos. Qué difícil todo, qué triste todo. Mucha fuerza al querido Walter Rodríguez, muchísima fuerza, ya volveré. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Con Germán Balcarce, ¿cómo estás, Germán? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Arturo. Un saludo para toda la audiencia allí de Paraguay. Ahora, tremenda para el mundo River, desde el sábado en mediodía en adelante han sido momentos turbulentos y que todavía siguen teniendo minuto a minuto de información en cuanto a lo que puede suceder con diferentes decisiones de la Conmebol en relación con los dos partidos restantes para el equipo que dirige Marcelo Gallardo en el grupo D de la Copa Libertadores. ¿Cómo harán, Germán?
porque estaba leyendo y estamos comentando con los compañeros de presentarse, se presentan a un con 7, que es la cantidad mínima requerida, no tienen arquero. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué hace? ¿Hicieron el pedido oficial a la Conmebol? ¿Hubo respuesta? ¿No registraron los 50 jugadores que podían haber registrado? Contanos, Germán, este caso del COVID, que es terrible, terrible, y que contagió no solamente a jugadores, nutricionistas, kinesiólogos de River. Contanos, Germán. Bueno, a ver, partamos de una base. Más allá de que la Conmebol el año pasado autorizó a que cada equipo presentara un plantel compuesto hasta por 50 jugadores, independientemente de que sean profesionales o no, porque cualquier grupo de trabajo que le dé a los 30 futbolistas, la realidad es que Marcelo Gallardo en su momento se pronunció al respecto, argumentando que de ninguna manera iba a exponer a distintos juveniles a ser influentes de una nómina para la máxima competencia continental, debido a que consideraba por lo menos en aquel momento, que no estaba en condiciones de ser partícipes de semejante competencia. La realidad es que para esta edición son 32 los futbolistas elegidos, entre ellos 4 que forman parte del plantel de la reserva, que es la tercera categoría, el equipo, la mayor categoría juvenil, para que se comprenda bien, no sé qué término utilizarán allí en Paraguay. Lo cierto concreto es que incluso esa categoría de River también sufrió contagios, y es por eso que en esta situación tan singular, tan especial, tan particular, River ni siquiera cuenta con un arquero de los 4 que compone el plantel profesional, y el fin de semana último, precisamente el domingo, en la igualdad de una contra Boca, que luego derivó en la eliminación personal en el conjunto de niños. No sé si debut habla Leonardo Díaz, un arquero de 21 años que curiosamente no había actuado en la reserva y que no está en la lista de la Copa Libertadores, por lo que, para sintetizar lo que ustedes decían en la apertura, en la introducción, River no tiene arquero en este momento para mañana. Sin embargo, el departamento legal del Club de Núñez elevó un pedido bastante bien argumentado, por lo que me cuentan, a la Conmebol, para que Leonardo Díaz y Agustín Gómez, arqueros que son juveniles y que ni siquiera, insisto, participan en un solo partido de reserva, ingresen en reemplazo aparentemente de Franco Petroli y Germán Lux. Todavía no hay respuestas de Luque, pero es inminente en las próximas horas. Y a propósito de esto, quiero desmentir, por lo menos lo que me cuenta el secretario legal de River, que el club haya solicitado la postergación del partido previsto para el próximo martes a las 9:15 de Argentina contra Fluminense en el Estadio Monumental. Claro, todo con consecuencia de la pandemia, de la inscripción, está diciendo que los juveniles no estarían, es decir, la respuesta no iba a ser la propicia, por eso Gallardo registró lo que registró y lo que anotó. Germán Valcárcel, el tema de River, más el hisopado que se hicieron los jugadores de Boca preocupados también, hay positivos en San Lorenzo o Almagro y en otros equipos colombianos. Es terrible lo que está pasando y hay que esperar la respuesta de la Conmebol, Germán, entonces, ¿no? Sí, entonces hay que esperar respuesta de Conmebol. No casi nada menor, porque durante las últimas horas aquí en Argentina se hizo hincapié en que tanto el plantel de Nacional como el de Atlético Mineiro sufrieron contagios casualmente yendo a Colombia. Y acá quiero tener un punto: el problema no es Colombia en sí, porque la pandemia está en mayor o menor medida instalada en toda Sudamérica, sino el traslado, el largo viaje en avión y vuelta. Por ejemplo, el plantel de River tuvo que dejar durante 6 horas de ida, otras 6 de vuelta, 12 horas en total. Entonces, por más que se cumplen los protocolos, igual tengo entendido que en algún punto hubo un relajamiento. Es muy difícil la situación porque es un espacio cerrado durante varias horas y con una suerte de enemigo invisible que, como bien sabemos, es el COVID. Así es, Germán, un saludo al aire, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Germán, muy amable. Bueno, un saludo, un placer, saludos. Gracias, con el colega, compañero, es cierto, me olvidé, Nacional de Uruguay, positivo. Sí, Nacional de Uruguay positivo. 7 positivos. Y ayer anunciaba el presidente que estaban atentos a lo que iba a pasar con River desde la decisión que tome Conmebol, como para ver si pueden seguir el mismo camino. Ya a esta altura se descartó el tema de la suspensión del partido, pero Nacional también estaba atento porque ellos decían que en cualquier caso hay que jugar, de todas formas, como va a suceder de hecho con River mañana. Nacional juega hoy. La situación, sí. Nacional lo que juega. estamos hablando con River, teníamos, técnicamente no salía muy bien, pero políticamente vale. Por eso
A título particular dice, mejor así, teníamos el contenido, la entrevista a seguir, ya no era auditivamente muy buena la señal. Ya volvemos. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. En Punto Farma, hoy super ofertas de cuidado del bebé, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en nuestros 360 puntos en todo el país, o así tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Bueno, ¿dónde fue presentado el Choco Velar como técnico? Hoy va a ser presentado. En Atirá. Y Estanislao Echuga, si podemos hablar con él, presentado como nuevo técnico de Iteño 1430, dice Gerardo. Así mismo, va a ser una dupla técnica, en este caso, allí con un entrenador local, igualmente Estrudo ahí como nuevo entrenador de Iteño. Y Arrúa, José Arrúa, sí, salió de Iteño sí. Y se va a Trinidense como nuevo técnico de Trinidense, José Arrúa. Y queda uno más, uno falta vacante. ¿Trinidense quién es? José Arrúa. En 24 horas cambió de equipo. Que salió de Iteño, hasta ayer estuvo en Iteño. Digo, para entrevistar, ¿cómo de uno al otro lado, 24 horas? Sí, ayer dirigió, perdió ante Independiente de Campo Grande y hoy será presentado en Sportivo Trinidense José Arrúa. En Trinidense tardaron 15 días en nombrar un técnico. Sí, Santana dirigió el fin de semana, el gerente deportivo de la institución dirigió el fin de semana. Ah, sí, Santana. Pero sabíamos que ya cambiaron. En instante hacemos un repaso. ¿Cuántas fechas cumplidas? Ahora se cumplieron 7. ¿Y cuántos técnicos cambiados? Hacemos enseguida un repaso. Ya volvemos. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para analizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Nervigenal Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo, que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenal Plus, tu aliado de cada día. ¿Cómo te va, Tani? Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, mi querido Stanislao Estruga, tanto tiempo. Mi afecto y mi cariño para vos, Tani. Gracias, Arturo, igualmente para vos. La verdad que hace mucho tiempo que trabajamos con Arturo, y ojalá Dios quiera que todo nos salga bien acá en mi querido Club Deportivo Iteño. Sí, señor, te conozco, gran jugador de fútbol, excelente tipo, bellísima persona. Contamos, Tani, ¿cómo se da tu cuerpo técnico en Iteño? Y después te quedas con los compañeros también para hacerte un par de preguntas. Contanos lo tuyo hoy en Iteño, Tani. Y hoy nos presentamos a las 2:30, Arturo, vamos a hablar con los jugadores, durante la edición que nos va a presentar. Y mi cuerpo técnico va a estar conformado por el profesor Chiqui, que estuvo conmigo el 12 de octubre, el profesor Santiago López, el profesor Gaspar Miranda, que es hijo del club, el profesor Carmen, la verdad, entre 5 personas vamos a conformar mi cuerpo técnico. Y mirando lo que se viene, Stanislao, te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. La situación propia e incómoda que vive Iteño hasta aquí, solo 7 puntos sumados a lo largo del campeonato, Stanislao, pero conoces lo que es el plantel, el día a día, Sosa allí de Itá, conoces bien lo que tiene Iteño y estás observando la intermedia, cómo se está desarrollando hasta aquí. Sí, exactamente, estaba siguiendo, ¿verdad? La intermedia es un campeonato muy difícil, más todavía ahora que los clubes se han reforzado de gran manera, ¿verdad? Pero yo también he visto el partido de Deportivo Iteño, he visto 12 partidos, ¿verdad? Y también hablé con el profesor José Arrúa, me dijo que tenemos un excelente plantel, y también yo los jugadores de esa manera, y como aquí a los jugadores creo que podemos salir de esto. Stanislao, ¿se confirma que es una dupla o te haces cargo directamente como entrenador? Porque está igualmente allí contigo el profesor Gaspar Miranda. ¿Es una dupla o cómo se da eso, Stanislao? No, el profesor Gaspar Miranda va a ser mi ayudante, ¿verdad? Y dos preparadores físicos y un preparador de arquero. Entre 5 vamos a conformar el cuerpo técnico. Excelente, esa corrección. Entonces está como cabeza principal del cuerpo técnico, Stanislao. Sí, señor, así mismo.
Y todos los partidos siempre asistías, Estanislao, siempre ibas a mirar los partidos de Iteño, ya sea allí físicamente o a través de la TV también lo que se podía seguir, siempre seguía los partidos. Me fui a ver dos partidos acá cuando jugó de local y el último partido contra Independiente he visto todo el partido. Dentro de lo que tiene el equipo, falencias, virtudes que pudiste observar de Iteño, en una categoría que dentro de toda esta pareja, de repente el primero le gana al último, cualquier cosa puede pasar según la categoría de Estanislao. Sí, así mismo, es un campeonato muy complicado, ¿verdad? A veces cuando gana 12 partidos está en la punta y cuando pierde 12 partidos está allá abajo, ¿verdad? Es un campeonato muy competitivo, pienso que tenemos herramientas suficientes, ¿verdad? Para hacer una buena campaña y ojalá que sea así. Que sea con éxito, Estanislao, muy amable. Bueno, gracias, hoy hasta cuando guste. Igualmente, Estanislao Struga, y nuevo técnico del Sportivo Iteño en la intermedia. Sí, señor. Un segundo. Muy buenos días, comandante. Excelente el programa. Estoy escuchando el programa en Villa del Rosario, comandante. Que tenga un buen día, comandante, y saludo a la mesa. Abrazos. Antonino es compañero. Antonino, siempre reportándose, el hombre del norte. Saludos para Antonino. 11:51. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables de City Calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. 11:51. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemayflores.com. Regala amor, regala Ave May Flores. Gran feria online en tupi.com.py. Hasta mañana vas a encontrar la mayor variedad de artículos del país. Hace tu pedido online ahora más fácil que nunca, al contado y en cuotas. Tu mejor tienda online con los mejores beneficios. La gente sabe, Tupi. Los técnicos cambiados y los nuevos tenemos. Sí, son 7 los clubes que hasta aquí cambiaron de entrenador. Rubio Ñu, que ahora lo tiene a Héctor Mareco reemplazando a Alejandro da Silva. Repasamos inclusive la tabla de abajo para arriba. General Díaz está último 3 puntos, no cambió de entrenador. Fernando de la Mora sí cambió de entrenador, o tiene a Mario Jara. En vez de Hernán Acuña. Sí, después viene Capiatá, no cambió hasta aquí. Iteño sí, ahora Estanislao Struve como nuevo entrenador. Mirando más abajo, Santaní sí, tiene a Escobar ahora como nuevo entrenador. Tacuare, que viene en la posición 13, igualmente cambió. Tiene a Carlos Humberto Paredes ahora como entrenador. Fulgencio Yegros cambió igualmente de entrenador. Tiene a Carlos Jara Sayer como nuevo. En vez de Jorge Núñez. Así mismo. Ameliano está en la posición 11, no cambió hasta aquí. Rubio Ñu está en la posición 10, sí cambió de entrenador. Después en la posición 9 está Trinidense, sí cambió, ahora es Arrúa su nuevo técnico. En la posición 8 está 2 de Mayo, no cambió de entrenador. En la posición 7 está Atirá, que ahora tiene nuevo entrenador, igualmente el conjunto atireño, que tiene a Ovelar. Otro cambio allí. Sportivo San Lorenzo no cambió hasta aquí. Guaraní de Trinidad hasta quinto no cambió. 3 de febrero, cuarto no cambió. Estos son los de arriba. Resistencia no cambió. Independiente no. Los de arriba ya no. 8 finalmente. 8 son los equipos que ya cambiaron. 7 fechas, señor. 8 cambios. 8 de 16. Así mismo. 8 de 16. Coincidentemente los equipos que están de medianía de tabla para abajo. Los que están arriba no cambiaron. General Caballero, que está primero, no. Independiente segundo no cambió. Tercero Resistencia no cambió igualmente. Cuarto 3 de febrero no. Quinto Guaraní de Trinidad no cambió. Sexto San Lorenzo no. Allí sí ya el séptimo Atirá cambió. El octavo, que es 2 de mayo, no cambió. Y el noveno sí cambió. Trinidense, Rubio Ñu. Y a partir de allí, de medianía de tabla para abajo, comenzaron a cambiar sus entrenadores los equipos en la intermedia, señor. Muy bien el panorama. Y ayer la goleada. Así mismo, ayer el triunfo por goleada de Independiente de Campo Grande, que lo ubica segundo a un solo punto. 3-0 el triunfo de Independiente ante Iteño. Y un detalle no menor, la próxima fecha se enfrentan ambos, el primero y segundo. General Caballero de Mallorquín será local ante Independiente el sábado. Bueno, ya volvemos.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tenés antojo de buen almuerzo todos los días, de Mima Mama Comedor, las comidas caseras más sabrosas son a excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuida a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué pasó ayer? Nacional Olimpia. En Nacional Olimpia. Y Nacional de vuelta dio vuelta a un partido, es lo que quería decir, a su estilo, jugando un muy buen fútbol, inclusive siendo superior en la primera etapa a Olimpia. Olimpia llegó al gol, un golazo de Camacho, una jugada muy bien hilvanada, donde roban la pelota en la mitad de la cancha, en una mala salida, quizás uno de los pocos errores que tuvo Nacional. Convierte el primer gol, se va al descanso con esa ventaja Olimpia. Y después Nacional jugando realmente bien, un cambio importante de Fleitas por un Gaona Lugo que no estaba metido en el partido. El penal innecesario de Domingo, un golpe en la zona del cuello a Martínez. El empate, después el segundo gol, también en una jugada muy bien hecha, y defendiéndose los últimos 15 minutos, tratando de jugar de contragolpe Nacional ante un Olimpia que se tiró hacia adelante, pero que dejaba muchos espacios a la hora de atacar. Nacional no los aprovechó, es cierto, no pudo convertir el tercero, pero lo ganó bien, jugando un buen fútbol al estilo Rodrigo López, que creo que ya tiene un sistema establecido en Nacional, juegue quien juegue, con una Rúa que cada vez se está convirtiendo en un jugador más interesante, más importante, más maduro, que llega a los goles, que hace lindos goles. Eso le da a Nacional la ventaja de poder prepararse para el torneo clausura, trayendo algunos que otros refuerzos para poder pelear, ¿por qué no?, el campeonato. Bueno, le estaba diciendo a Gerardo, si me vamos a hablar con jugadores de Nacional, Hernán Rodrigo López, se ubicó en segunda posición, ¿no? Segunda posición, sí, el único escolta. El que está a 6 de Libertad, casi imposible realmente, pero es el que peleaba. Por eso en un momento, cuando hablábamos en Fútbol a lo Grande TV principalmente, yo decía, no lo bajo a Nacional, para mí Nacional va a ser el juez, y vaya que lo fue, porque le empató a Cerro y le ganó a Olimpia, y sí lo bajaba a Guaireña, que me parecía que estaba flaqueando en algunos puntos, y también por el propio plantel que tiene Guaireña, lo hizo disminuir futbolísticamente y quedarse en la zona de tabla, casi a la mitad de tabla. Y termina siendo el competidor hasta el final, porque sí, es el único que sobrevive a falta de 2 fechas para terminar el campeonato. Ya Olimpia y Cerro quedaron eliminados en la lucha por el no título. En un mano a mano, pero es el único que está con posibilidades matemáticas de pelear. Y pensar que había dicho Hernán Rodrigo no tenía jugadores, ustedes se acuerdan el malestar de Nacional, y vamos a volver a Nacional. En Cerro Porteño hay reclamo salarial, y hay que ver cómo resuelve Cerro Porteño el tema, porque hay 3 meses de meses atrasados, fue en enero el último, y esta tarde decide si se concentra o no para el partido ante Mineiro. Así es, señor, me acaban de confirmar esa situación, pregunté con varias personas y me confirmaron todas lo mismo. Hay 3 meses de deuda, el último mes que cobraron los jugadores fue en enero, y por eso esta tarde el plantel va a decidir si es que concentra o no para el partido de mañana ante Atlético Mineiro. En principio lo que prometió la directiva es pagar el viernes el salario de febrero, pero los jugadores están esperando lógicamente hace tiempo porque les corresponde, y hay algunos que me decían que ya están económicamente complicados porque desde enero no estaban percibiendo su salario. El último sueldo que cobraron es el del primer mes del año. ¿Y quién en Cerro no podría hablar, o se llaman todos a silencio? Y del plantel de jugadores, por lo menos con los que consulté, prefieren guardar silencio ante este tema, no salir a hablar públicamente. El encargado de los asuntos económicos en Cerro es Juan José Zapac, él es el que generalmente está al tanto del tema financiero, pago de sueldos, pago de otras situaciones que tienen que ver con el aspecto económico. Víctor, no es la primera vez que le ocurre a Cerro este tipo de atraso, ¿eh? No es la primera vez, pasa que se malacostumbra, entre comillas, Cerro a tener una deuda de 2 meses, y cuando está por cumplir el tercero, ahí paga el primero que debe, y ahí entonces
generalmente logra calmar las aguas, pero ahora lo que preocupa a los jugadores es que ya son 3 de seguido, febrero, marzo y abril, ellos no están cobrando y estamos llegando a la segunda, ya pasamos la segunda quincena de mayo y aún no tienen el sueldo de febrero, en principio el viernes, pero los jugadores ya están preocupados por ese tema, por eso hoy están analizando si es que concentran o no para el partido de Copa de mañana. Bueno, vamos a guardar y si alguien Cerro puede dar respuesta a todo esto sería lo ideal también y que hablen los jugadores si es que, pero claro, puede haber mucho temor en eso o mucho cuidado. Leonardo, ¿cómo te va? Cortó Leonardo Villagra, estaba en línea, goleador de Nacional, ya volvemos. En el mes de mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Dermavel. Llámanos al 218-4000, seguinos en redes, Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo, con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad, seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro_Mariscal, teléfono 0986-252-555, Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Bueno, queríamos Leonardo Villagra. Está de vuelta ahora. ¿Cómo te va, Leonardo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Arturo. ¿Cómo andamos? Un gran abrazo y un saludo. Igual, artillero, 9 goles. Ahí está con Tacual arriba, ayer de penal. Contanos el ambiente, lo que está viviendo vos a título personal y lo que vive Nacional en su momento ahora, Leonardo. Creo que para mí es un privilegio, ¿no? Un privilegio ser un goleador del campeonato, pelear con grandes goleadores que están en el fútbol paraguayo, ¿no? Creo que a mí poco que se me conoce acá en el fútbol paraguayo, pero de igual forma estoy peleando con grandes jugadores como Tacuara, Roque, Seba Ferreira, Calde, y eso es un privilegio y un honor para mí. Y de lo que estamos pasando en Nacional es único, creo que es único, creo que estamos haciendo un campeonato muy bueno desde que llegó el profe Rodrigo. Ganarle a los equipos grandes no es de otro mundo. Creo que pelear el campeonato con Cerro, Olimpia, Libertad es un privilegio para nosotros, ¿no? Y para la gente de Nacional. Estás en una edad madura y eso es importante y te está consolidando. Eso te da mucha fuerza, ¿no? Sí, claro. Creo que estoy en eso. Creo que la experiencia te lleva a donde uno quiere estar, ¿no? Cada año, cada día, cada trabajo, cada sacrificio te da el fruto, ¿no? Y creo que gracias a Dios en eso estoy pasando de la mejor manera en este torneo, ¿no? Y por qué no en mi carrera futbolística. Con Leonardo Villagra, compañeros, uno de los goleadores del campeonato. Bueno, Leonardo, costó un poquito ayer, tenían las mejores opciones antes del gol de Olimpia, no pudieron convertir y Olimpia aprovechó bien la que tuvo, pero igual manejaron el partido en gran parte del mismo, hablo del global, primer y segundo tiempo, hasta que llegaron los goles. Lastimosamente una jugada un poco fuerte ahí la de tu compañero Martínez con Domingo. Sí, así es. Creo que estábamos el gol de Camacho nos golpeó un poco, la desconcentración, nos pusimos nerviosos, pero creo que después del segundo tiempo que nos habló, que nos tranquilicemos, que no renunciemos a nuestro juego, que vayamos a buscar el empate y el triunfo. Y creo que eso se dio en el segundo tiempo. Y lo de Chapo Martínez creo que fue un golpe muy duro, porque estaba frente mío la jugada y yo le dije a Mario, cortarla, le dije a Mario, y Mario no me escuchaba porque no sé, porque salió a ver la jugada de Derby, ¿no? Yo le dije, porque a mí me desesperó porque demasiado bien le agarró. Y nosotros estábamos ahí con Chapa porque estaba convulsionando él, no sé qué le estaba pasando, pero no lo hacía con Mario.
después nomás nada más nos dijo y no pidió disculpas a Mario en la jugada, porque no podía cortar una jugada de contra la voz, nos dijo, y bueno, es el criterio de él, pero lo de Chapa no afectaba a todos, a nosotros, a lo de Olimpia también, pero bueno, está bien ya con sus familiares, creo. Yo creo que el sentido común le decía a la jugada, al árbitro, al asistente, al cuarto árbitro, al VAR, a todo el mundo que se tenía que cortar, Leo, porque no solamente asistió el médico de Nacional, los médicos de Olimpia también entraron, porque realmente fue desesperante. Hay una parte donde la cámara toma la jugada y hasta parecía que estaba convulsionando Martínez. A mí, te digo, me asustó mucho. Yo decía que está mal que no cobre, porque él ve la jugada y si seguía, por más que Olimpia marque el gol, se iba a anular el gol y se tenía que cobrar el penal a favor de Nacional. Y me parece que con tantos árbitros dentro de la cancha y arriba en el VAR, es inadmisible que no paren esa jugada. Podía costar la vida de un jugador. Claro, es desesperante la jugada que pasó en eso, porque nosotros le estábamos mirando al Chapo y nosotros no podíamos hacer nada. Después entraron los médicos de Nacional y de Olimpia. También creo que hasta la ambulancia llegó a entrar y nunca paró la jugada. No, es para echarle la culpa también a Mario, ¿no? Creo que él estaba haciendo su trabajo, tenía que cortar nada más y listo, porque no era una jugada para no cortarla, que es la vida de un compañero, es una vida de compañero que no se estaba haciendo, él mismo vio que estaba convulsionando, se le dio la respiración, nosotros no podíamos hacer nada porque no podíamos atacar la jugada. Claro, una cosa, Leo, es si era inminente el gol de Olimpia, no sé, si la jugada pasaba al borde del área de ustedes y quedaba solo un jugador de Olimpia, podía esperar que termine la jugada y después asistir, pero transcurrió mucho tiempo y yo felicito realmente al arquero Olveira, que sé que lo asistió también, felicito a la gente de Olimpia, a la gente de Nacional, a los médicos que asistieron a Martínez, porque fue preocupante. Cosas así realmente no deberían de pasar en el fútbol. Claro, era el segundo era la vida de Chapa, ¿no? Porque se le iba la respiración, no podía hacer nada y él estaba convulsionando. Y creo que el arquero y la Lugo estaba ahí más cerca de Chapa, ¿no? Para hacer algo. Y creo que gracias al ojo él está bien, está estable. Ya se comunicó nosotros por el grupo, que ya está bien, que ya está bien con la familia. ¿Les asustó a ustedes? ¿Les impactó eso? ¿Cuánto tiempo le tardó para sacarse ese pensamiento de la cabeza, Leo? Creo que transcurriendo los partidos, en el gol creo que pensamos en él, yo dije que iba a meter este gol por él, porque creo que no sabía qué hacer yo, ¿no? Le dije al Carlos Cristian, no puedo patear porque me preocupa lo de Chapa, le dije, no puedo hacer. Imagínate, ella se miraba en la ambulancia, yo miraba ahí, él salía en la ambulancia y no sabía qué hacer, porque es desesperante, porque es un compañero, a mí le puede pasar al otro compañero, y era desesperante lo que pasó ayer, pero bueno, me dio la confianza, ¿verdad? De patear, pensar en él, que metió el gol y que se dejaba, y después el triunfo andaba abrazando en la semana, me dijo. Y creo que la confianza de él es lo fundamental en eso. Así mismo. Bueno, Leo, te agradecemos por el tiempo, felicidades por el gol, porque sos uno de los goleadores, y también por el triunfo. Gracias por el tiempo. Gracias por la llamada. Leo Villagra, jugador de Nacional. Está Cristian Riveros. Y le estaba diciendo si le pueden ubicar a Chapa, ¿verdad? Que es interesante hablar con él también. Sí, Arturo, porque realmente asustó mucho. Por eso le dije a Gerardo si le pueden ubicar también a él. ¿Cómo te va, Cristian? Hola, Arturo, ¿cómo están? La nota terminaba con Leonardo Villagra hablando del Chapa Martínez, lo que pasó con él, Cristian. Sí, gracias a Dios no fue
no pasó a mayores, no fue nada grave, susto nada más ahí de él seguramente primero también porque es un jugador que no es de salir por salir nomás, entonces habrá asustado mucho también por el golpe y por eso salió, pero después del partido ya estaba bien, así que nos quedamos tranquilos en ese aspecto. Pero tremendo susto, ¿no? Sí, nos asustamos todos porque no se movía, como te dije, es un jugador que choca mucho, que tiene buen físico y no es de eso que salen por salir, entonces por eso también lo que lo conocemos nos asustó bastante, pero como te dije, gracias a Dios no pasó a mayores, hoy ya está tranquilo, está en su casa descansando sin ningún problema. Bueno, hablando con Cristian Rivero, luego lo del Chapa también con producción, estamos hablando con Leonardo. Ahora, ¿eso qué es, Chapa? Hay un timbre ahí, ¿verdad? Cristian. Parece que hay un timbre. Sí. ¿De la casa? Sí, en la casa. No, muy fuerte, yo pensé. Bueno, seguimos, compañeros, con Cristian Rivero, jugadorazo de todo punto de vista, esa gran entrega que tiene y esta ubicación con Nacional, compañero. Correcto. Cristian, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Cristian, qué lindo partido el de ayer, con un ritmo realmente muy bueno, de ida y vuelta por momentos, con pocos cortes, que es lo lindo, ¿verdad? Que el árbitro entienda un poco el juego y que no cobre roces, que cobre faltas que realmente existen. Sí, realmente el árbitro estuvo muy bien ayer. El partido, sí, como bien dijiste, fue muy intenso de principio a fin. Me parece a mí que una intensidad muy buena de parte de los dos equipos, y el árbitro sí no cortó mucho, más allá del parate que tuvo por el caso de Chapa nada más, pero después en toda la jugada dejó correr, se dejó jugar como debe de ser, ¿verdad? Para que el partido tenga un ritmo alto como lo fue el de ayer. Un error en la salida le costó un gol, pero quizás en el mejor momento de ustedes, porque pienso que en un global de los 90 minutos fueron superiores a Olimpia, y el resultado hasta venía un poquito injusto en la primera etapa, que Olimpia vaya con el 1-0 a favor. Sí, el partido está parejo hasta ese momento. Yo creo que en el partido anterior también no había ya pasado. Cuando estábamos mejor nos marcan un gol, pero ayer lo hablábamos también con todos los compañeros después del partido, que nuestro equipo tiene un poder de reacción increíble, porque nos pasó en varios partidos que empezamos con el marcador abajo y el equipo respondió, siguió de la misma manera, y al final o empatamos o ganamos su partido, ¿verdad? Con el caso de ayer, que le dimos vuelta al marcador, yo creo que nos llevamos los 3 puntos merecidamente. Con la experiencia que tenés en el fútbol, Cristian, hombre de selección, jugaste afuera, háblanos un poquito de Arrúa. Yo lo veo cada vez más maduro, cada vez más inteligente para jugar, por sobre todas las cosas, ese último punto que está jugando con mucha inteligencia, sabe los momentos adecuados, indicados, dónde apretar, dónde patear al arco, dónde ceder la pelota al compañero. ¿Quién lo está aconsejando también a Arrúa? Yo creo que son características naturales de él, ¿verdad? Tiene esa característica que pocos tienen, un jugador que lo llamamos siempre distinto, ¿verdad? Distinto a los demás. Pero obviamente que tiene mucho que ver también la confianza que le da el entrenador, la confianza que le da el equipo, los partidos seguidos que está jugando, como varios chicos también ahí, como el caso de Espínola también. Yo creo que Arrúa y el caso de Espínola también son dos jugadores que van creciendo agigantados con el correr de los partidos. No me parece a mí que hoy por hoy están prácticamente afianzados en el equipo. Obviamente que con cosas que mejorar, ¿verdad? Todavía falta trabajo, lo que estamos en el día a día sabemos que todavía puede dar más porque lo conocemos, y a veces hasta le exigimos un poco más porque sabemos de sus cualidades, pero es un jugador distinto que pocas veces se ve, ¿verdad? Y que cuando sale parece que es sorprendente porque no hay mucho. Así que la verdad que
contento con él, todo el grupo está muy contento con él porque cada día va creciendo y obviamente que hoy por hoy es un elemento muy importante en el equipo y que está ayudando bastante también a que estemos en la posición que estamos ahora. Y Cristian, si bien es cierto, siguen peleando el campeonato, pero imagino, llegando a este momento, debe ser el momento en donde más se lamentan esos puntos perdidos, fuera de presupuesto, por así decirlo, si no podía ser más pareja la lucha hasta el final por el título. Sí, pero eso es así, obviamente que al final, cuando no te alcanza para un objetivo, vos te pones a pensar en los puntos que dejaste, ¿verdad? Pero también ganamos puntos donde, como vos decís, ¿verdad? No estaba en el presupuesto, digamos, ¿verdad? Porque la verdad que le ganamos antes del campeonato, yo te pones a ver cuáles eran los candidatos y le ganamos a todos los candidatos, menos Libertad, ¿verdad? Que empatamos el último partido también. Casualmente hoy está primero y nosotros segundo, ¿verdad? Y fue al rival que no le pudimos ganar, entonces la lógica te dice que ellos estuvieron mejor y nosotros por ahí dejamos escapar algunos puntos que hoy nos está dejando en ese segundo lugar. Cristian, una baja importante que tuvieron ayer y muy probablemente no juegue los próximos 2 partidos, Carlos Espínola. Una lástima que justo en este momento, justo cuando fue a la selección, vuelva con una lesión muscular. Sí, la verdad que estuvimos bastante contentos con él por el llamado a la selección, por Santi Rojas también. Pero obviamente son cosas que pasan, ¿verdad? Son cosas que pasan, él es demasiado joven y seguramente que después de recuperarse y manteniendo ese nivel va a tener otra oportunidad porque el entrenador ya lo está mirando, entonces tiene tiempo, va a tener oportunidad nuevamente en la selección, yo estoy seguro, porque tiene pasta para estar ahí, de hecho ya lo llamaron por eso seguramente, el entrenador ya vio algo en él, por eso fue llamado, pero obviamente que a veces cuando uno es joven y le pasa esas cosas golpea un poquito, ¿verdad? Pero yo creo que con el apoyo de todo el grupo, de su familia también, y con la recuperación que va a tener en algún momento va a volver ahí, ¿verdad? Entonces, para nosotros como equipo, sí, venimos realmente dando alguna ausencia, lo de Farid también que ya hace tiempo más largo, a principio del campeonato también lo perdimos a Danilo Santa Cruz, que era una pieza importante en el equipo, entonces lo perdimos ahí en el medio del campeonato también a Fleita, que ahora está volviendo. Cada equipo tiene su dificultad, ¿verdad? Y a veces se hace un poco más difícil cuando no se tiene un plantel largo, frondoso, digamos, para tratar de cubrir esos lugares, más allá de que los compañeros que entraron en lugar de esa fiesta, me parece a mí que lo hicieron bastante bien y de hecho por eso, por el trabajo que vienen haciendo ellos, estamos en esta posición ahora. Una última, Cristian. Se vienen los partidos de eliminatorias, Uruguay y Brasil. ¿Cómo ves a la selección? Bien, con la misma ilusión de siempre, ¿verdad? Con la misma ilusión de ver a la selección cada vez que se acercan esa fecha. Nuevamente la ilusión está intacta. Obviamente que son partidos muy duros. Como siempre lo fueron, ¿verdad? Siempre fueron duros los partidos, así que rival chico me parece a mí que acá en Sudamérica no tenemos en esta eliminatoria y bueno, esperemos que todos los jugadores estén disponibles, eso es lo que más se pide ahora, ¿verdad? Más con este tema de la pandemia, que todos estén sanos, que todos estén disponibles para que el entrenador ponga el mejor equipo posible para tratar de sumar, ¿verdad? Que es lo primordial en esta eliminatoria. Gracias por el tiempo, Cristian. Muy bien, hasta luego. Cristian Rivero, jugador de Nacional, un hombre experimentado y tiene para hablar de fútbol y de la selección, por supuesto. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí? Bien, gracias a Dios. Carlos Arruga, Ricardo, estaba hablando de él. Sí, Arturo, un jugador que realmente da gusto verlo jugar. Bueno, y eso da gusto verle jugar, hay que preguntarle si qué siente al jugar, Carlos. ¿Qué sentís en este momento, Carlos, lo tuyo? Mucha felicidad por el momento que estoy teniendo y dentro de la cancha trato de estar lo más sereno posible sin presionarme a mí mismo porque tengo la confianza del profe y de mis compañeros.
Y cuando jugás de esta manera, y lo haces con este despliegue técnico también, lo haces progresivamente mostrándote, y mucho tiene que ver Hernán Rodrigo López, o hay un técnico o un preparador tuyo que te hizo de esta manera para que te puedas consolidar como lo estás haciendo ahora. En primera, estoy teniendo buenos rendimientos con el profe Rodrigo, que me dio toda la confianza. Desde el primer momento creo que solamente he sido suplente en un partido, después creo que he jugado todo, y creo que eso es importante para mí, y siempre voy a estar agradecido con él por la confianza y por los consejos que me da día a día. Carlos, ¿qué considerás vos o qué pensás de aquel que decimos nosotros, los que tenemos un micrófono y charlamos y hablamos, jugador atrevido, pícaro, inteligente, sabe con la pelota? ¿Va mucho con vos esto? ¿Cómo? No escuché. Que el jugador tiene que ser pícaro, atrevido, cuando sabe técnicamente dominar el balón, digo. Así mismo, yo creo que me están saliendo bien las cosas y eso me llena de confianza para como vos decís, ser picante, ser pícaro y tratar de buscar siempre el mano a mano. Creo que me está yendo bien y voy a seguir así. Este es el destape tuyo en el año, ¿no? Este es tu destape, es tu oportunidad. Así mismo. Cada partido lo veo como una oportunidad para seguir creciendo. Que pases y estás haciendo un excelente trabajo en Nacional y está a la vista. Carlos Arroa, un saludo al aire, congratulaciones. Sos muy bueno, gracias Carlos. Gracias a ustedes, cuando quieran. Adiós, Carlos Arroa. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Es la cara de la victoria. Ahora vamos en instante con Olimpia, la cara de la derrota. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones por cada compra de 30.000 guaraníes, y por cada producto en promoción recibís un cupón, y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Y cerramos con Fernando Chapa Martínez. ¿Cómo te va, Fernando? Hola Arturo, ¿todo bien? ¿Y tú qué tal? Bien, contanos, compañeros. Tenemos a Fernando Chapa, tremendo susto ayer. Lo decía el propio Leonardo Brillagra, lo decía Cristian Riveros, se comunicaron a través del WhatsApp, ya está recuperado ustedes. Fernando Chapa Martínez. Fernando, ¿qué tal? Antes que nada preguntarte también para tener tranquilidad, hoy ya todo normal, amaneciste bien, sin dolores, sin problemas. Y estoy recuperando a poco porque recibí un golpe ayer en la altura del cuello, más bien me agarró ahí en la manzana sería. Y por eso me fue el aire, no podía respirar. Sí, te agarra en una zona sensible, por eso es que terminás de esa manera. Pero vos permaneciste en tu casa al final del partido, tuviste que ir a hacerte estudios. ¿Cómo fue el momento posterior al salir del terreno de juego? Y después me llevaron en el vestuario y ahí me estaba revisando todo el doctor, pero estaba bien, así consciente de lo que me pasaba. Me acordaba todo bien, pero lo que fue el susto es el aire. La falta de aire. Porque me agarró en la zona de la manzana y se me fue el aire. ¿Cómo describís la acción en sí? ¿Llegaste a verla de vuelta por televisión, allí ese brazo de domingo, o ya no viste las repeticiones? Sí, vi. Pero Nico mismo dijo que me agarró él y también se asustó, pero todos fueron conscientes del golpe ahí en ese momento.
Incluso los jugadores de Olimpia, el arquero Olveira, la gente del departamento médico de Olimpia también entró a auxiliarte porque fue un momento desesperante para todos. Sí, porque no podía respirar. Yo en ese momento le pedí ahí que me aprieten el pecho o no sé, todavía me asustaba y no me venía el aire. También otra situación aparte del brazo que seguramente influyó es la velocidad con la que venías a la carrera, al momento del impacto. Eso es lo que seguramente te termina dejando sin aire por la velocidad que traías en la corrida. Sí, así mismo, porque en esa jugada él se dio cuenta que le gané la posición y ahí me pone el brazo. Bueno, Fernando, ¿y hoy vas a poder practicar normal o tenés que esperar todavía algunos días? Y hoy tenemos libre. Mañana me va a ver el doctor para ver qué tal estoy. Bueno, entonces nos quedamos tranquilos que hoy amaneciste mucho mejor y sin inconvenientes. Te agradecemos mucho por el contacto y que tengas buena recuperación. Dale, gracias. Muchas gracias a usted, un saludo. Así, Fernando Martínez, describiendo también lo que sucedió en la jugada del penal, el golpe a la altura, por encima del pecho, a la altura del cuello, por eso quedó sin aire en ese momento. Claro, no hace falta que sea violento el golpe, no hace falta que... Sí, pero una zona sensible también esa, y te puede dejar sin aire. Ya volvemos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada su dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ASISMED te presenta sus nuevos planes exclusivos. Estándar, VIP y superior te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. ASISMED, sabemos lo que te hace bien. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. 12.25. Hace como Alexi, cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia de 6, 8 y 10 kilogramos. Que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza NGO. Se acusó Nicolás Domingo, pero yo creo que se le terminó el ciclo en Olimpia. No por lo de ayer. Yo creo que esto es la suma de su ausencia en la cancha. Sí, y si ayer era su última oportunidad, me parece que la desaprovechó. Se nota por qué no venía siendo tenido en cuenta y ayer creo que dejó pasar el último tren probablemente para su continuidad en Olimpia. ¿Vos te acordás, Ricardo, que una pelota que vos decías que era suya, que la perdió, contra quién fue? Contra Guaraní. Florentín creo que le gana, lo traba, le gana y termina en gol de Guaraní. Yo creo que no está motivado, esa sensación me da, porque condiciones tiene, es inteligente, mete bien la pelota, los pases, algo le pasa. Sí, él es un jugador de jerarquía, tiene con qué, pero no le dieron la continuidad necesaria y eso lo sacó del equipo. Pero no le dieron por algo, y esa es la razón. Claro. Le digo que a lo mejor no se adaptó el Olimpia desde que llegó. ¿Es recomendado por quién? Creo que por Garnero, porque lo conocía a Garnero. Sí. Y bueno, Garnero lo recomendó, por algo lo trajo. ¿Hace cuánto que está en el país? Domingo llegó el año pasado, en el 2020, a principios del 2020. Y vamos a hablar enseguida de la cara de la derrota. ¿Tenés un giro que quieres recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción? Master Agente Wasser, unen en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar, ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi descremada y la Vita Ley descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lacto de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. 12.28. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed a gusto, vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris presenta su variada línea de té. El té de jengibre baja la fiebre, combate la gripe y la tos. El té de hinojo es diurético y elimina gases del estómago. Arcoiris con sabor y confianza.
Para el BNF la inversión más rentable son los sueños como los de muchos empresarios que se animaron a más y gracias a los créditos para exportadores hoy pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país existe Fomento. BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Compañeros, ustedes con Robert Piris Damota. Estamos con Robert Piris Damota en línea, jugador que mañana se incorpora al microciclo de trabajos con la selección albirroja. Actualmente juega para el Gençler Birlik del fútbol de Turquía. Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para todos. Gracias por atendernos. Antes que nada, Robert, ¿te estás sumando mañana a los trabajos con la selección albirroja? ¿Cómo? No te escuché, salió entrecortado. ¿Te estás sumando mañana al microciclo de la selección nacional? Sí, me presento para entrenar mañana. ¿Vos ya estás en Paraguay o cuándo llegaste a Paraguay? Acabé de llegar hoy esta mañana. Esta mañana, y ya con una nueva ilusión, con una nueva meta, hay eliminatorias, hay Copa América, volviendo a la selección por lo menos en los trabajos previos, porque en los últimos combos no te tocó estar. Sí, yo creo que siempre estuve en la pre-lista, ¿verdad? Pero siempre no terminé quedando en el listado oficial. Ahora creo que esto también es una pre-lista, pero obvio voy a trabajar para intentar quedarme en la lista final. Con Brian Zamudio viniste, ¿verdad? Él también ya está en el país. Él de hecho se incorpora contigo a los trabajos en la selección. Sí, llegamos juntos esta mañana. Robert, ¿y cuál es la situación con tu club? Atendiendo que en Turquía descendieron y tu pase pertenece a Flamengo. ¿Estás para retornar a Flamengo para el siguiente semestre? Sí, justamente ayer la gente de Flamengo me llamó para adelantar la vuelta, pero hay que ver cómo se hace porque tengo todavía contrato hasta finales de junio con el equipo turco. Tengo entendido que hasta el 23 se puede inscribir para el Brasileirão, es así, o sea, están casi contrarreloj en el tema de tu habilitación. Sí, vos sabés que no estoy un poco bien informado con eso, pero leí algo así también, que hasta el 23 está permitido. Pero de tu parte ya está todo listo, Flamengo te quiere de vuelta y estás para retornar a ese poderoso club del continente. Sí, ellos son dueños del pase primeramente, pero después el tema de los contratos, en realidad son ellos los que deciden, el equipo turco y Flamengo, ellos son los que tienen que hablar para ver qué decisión se va a tomar. ¿Y hasta cuándo tenés contrato con Flamengo? ¿Por cuánto tiempo más es dueño de tu pase? Hasta diciembre de 2022. Todavía te queda tiempo. Y contanos, Robert, ¿qué te dejó esta experiencia en Turquía? Lastimosamente para el equipo terminan descendiendo, pero a nivel individual, ¿qué te pareció? ¿Te sentiste conforme con tus actuaciones allí en el fútbol europeo? Sí, a nivel individual, como vos decís, yo creo que fue bastante bien para recuperar un poco lo que es lo físico, la confianza y todo eso, pero a nivel colectivo lastimosamente no puedo decir que fue muy bueno porque no es lindo, no es bueno caer de división, pero bueno, uno trabaja siempre al máximo para tratar de hacer bien las cosas. Yo siento que hice bien las cosas, pero lastimosamente creo que no fue suficiente, ¿verdad? Robert, nos acabas de confirmar que volvés a Flamengo, pero te consulto, antes de que se confirme esta situación, ¿algún club del fútbol paraguayo llegó a sondearte, a preguntarte por lo menos esa situación, si es que se puede para el clausura? No, nada, la verdad que nada, porque también tengo la información que no sé si Flamengo quiere volver a prestar, porque si es que voy a salir, ellos están, lo que yo tengo entendido, que ellos quieren una venta. O sea, no se descarta entonces que puedas volver a salir a préstamo. No, y eso te digo, la verdad que no sé. No sé porque, perdón. Porque yo tengo que viajar y tengo que sentarme a hablar con ellos. Quedaron que hoy esta tarde
iban a reunirse entre mi representante y la gente de Flamengo para ver qué decisión se toma o qué se va a hacer. Perdón, entendí mal. Lo que no quiere es volver a prestarte. Ahora sí dejamos en claro ese tema. Bueno, Robert, entonces esperando lo de Flamengo, la selección, a partir de mañana comenzás a trabajar, esperando volver a la nómina oficial para los partidos eliminatorias, Copa América, muchos objetivos por delante. Sí, así mismo uno viene con esa ilusión de trabajar y tratar, como te dije, de quedar en la lista final para poder darle el granito de arena que yo puedo, que me toque dar, ¿verdad? Muchísimas gracias, como siempre, por este tiempo. Dale, Víctor, un abrazo grande. Así pasaba Robert Piris da Mota, quien ya está en el país. Esta mañana llegó, mañana junto a Brian Zamudio se acoplan en los trabajos con la albirroja. ¿Cómo te va, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. Bueno, entonces estamos con Niño Jorge, con Luis, tenemos todo el calendario de Copa Libertadores intermedia, primera, y después seguimos con Manota. Carga la calidad certificada de Barcos y Rodados porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada Cargan Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vamos con todo el repaso de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana. Primeramente, repaso de lo que se vendrá en la fecha. Hoy, Copa Sudamericana, 18-15 en nuestro país el partido. River, el Quelito, ante Peñarol. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, metes manos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones líquida en aerosol, con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. En el horario de las 18:15, otro partido en la Copa Sudamericana, decíamos River Peñarol. Juegan igualmente Independiente ante Bahía en Avellaneda. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros se sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark, Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Sevillana también es territorio Erimark. Con los accesorios de las mejores marcas para equipar tu vehículo, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen en la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octavos al precio 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Talleres Bragantino 2030, otro partido hoy por Copa Sudamericana. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caletas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía, te prime con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. Gerard, uno antes y otro después y chau resaca. A la Copa Sudamericana, mañana está jugando Libertad ante el Atlético Goianiense, partido más que importante para Libertad, buscando su clasificación. Juega en Brasil, 18-15 mañana, Goianiense Libertad. Semana Toque en Electroban. Hasta el 22 de mayo vas a encontrar fabulosos descuentos. Ingresa a electroban.com.py o escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Además, pagando con las tarjetas familiar, visión y regional, tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Talleres Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Más de repaso de partidos, decimos Atlético Goianense Libertad a las 18:15 el día de mañana. Mismo horario para el juego Emelec Tolima y Wilstermann Arsenal de Sarandí mañana. Mili Empeño, 20 arreglos o joyas sobre el plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Más de repaso de partidos dentro de la Copa Sudamericana. El día jueves tendremos actividad de igualmente otro equipo paraguayo. El 12 de octubre estará jugando de local 18-15 ante San Lorenzo Almagro. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 más info en info@sanri.com.py. Sanri S.A.
En CNT seguimos con las mejores marcas y los millonarios premios. 2.750 millones en premios, 2.000 millones en el Poderoso, un Chevrolet Camaro en el Grandioso y Silencioso y 50 millones y una Hyundai Tucson 0 kilómetro. Pedí CNT, Che por Emoy. Es momento de ir repasando la Copa Libertadores. Tendremos partidos igualmente en la fecha. Hoy, por ejemplo, en el horario de las 18:15, estos partidos. El Palmeiras, conjunto brasileño, ante el Defensa y Justicia. En Bolivia, Strongheads ante Santos. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Choco y Félix Bucandón, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asado y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia. Mesas de ping-pong, futbolitos, aros básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Pedrosi al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Estamos en línea con Gastón Olveira, arquero de Olimpia, que siempre nos atiende gentilmente aquí en Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien por aquí, Gastón. Contanos, ¿cómo están ustedes después de la derrota ayer ante Nacional? Quedaron ya definitivamente sin chances de aspirar al título. Sí, la verdad que bueno, no es por ahí lo que uno tenía pensado ni planeado, ¿verdad? Independientemente de la situación en el campeonato, nosotros teníamos que asumir la responsabilidad de jugar en Olimpia, la responsabilidad de ganar, y bueno, por ahí el resultado de ayer fue determinante porque nos deja sin chance. ¿Qué sienten que les faltó ayer en el partido ante Nacional? Porque lo venían ganando, después la academia termina dando vuelta. ¿Dónde estuvo el error de Olimpia en el partido anoche? Nada, es difícil también a veces hablar después de las derrotas de culpables, ¿verdad? Porque en definitiva somos todos culpables cuando ganamos y somos todos culpables cuando perdemos. Entonces, nada, creo que hicimos un gran partido, principalmente porque había un equipo donde había muchos jóvenes, donde había jugadores que no venían teniendo participación, entonces analizarlo me parece desde ahí. Jugadores que se recuperaron de lesiones, que vienen sumando minutos, entonces bueno, que haya servido para sumar de alguna manera, ¿verdad? Si bien no se sumó desde el resultado, hay que sacar cosas positivas. Obviamente después en la interna hablaremos de los errores y trataremos de corregirlos para que no vuelvan a pasar, pero en el global creo que hicimos un gran partido, donde quizás con 2 o 3 errores fue que se nos fue de las manos, ¿verdad? Pero la verdad que contento por esos jugadores que como digo, venían recuperándose de lesiones o jóvenes que le tocaron jugar y en un momento difícil le pusieron el pecho a las balas y creo que hicieron un buen partido. Gastón, ¿influyó en este tramo del campeonato para llegar a esta irregularidad la doble competencia o te parece que eso no es excusa para Olimpia? No, obviamente que no es excusa. No es excusa para nadie, ni para ponérselo a la gente, ni para ponernos a nosotros mismos, porque somos profesionales y tenemos que estar prontos para jugar cada 48, 72 horas, eso es una realidad. Obviamente que después hay circunstancias que a uno le afectan también, el rival juega, entonces creo que pasa más por ahí también, el rival también hace su mérito en cada partido, siempre que se juega contra Olimpia el rival quiere ganar porque juega contra el más grande, entonces se motivan el doble. Pero bueno, tenemos que estar preparados, afrontar la realidad, en estos momentos donde no salen por ahí todas las cosas de la mejor manera, hay que ser muy valiente, tener la mente clara, y bueno, en lo personal los que jugamos ayer cambiar el chip porque el jueves hay un partido muy importante y bueno, hay que estar todos prontos para después el técnico decida a quién poner. Gastón, hablaba justamente del partido del jueves, te consulto con relación a eso. ¿Cómo está mentalmente, emocionalmente el grupo? ¿Se lo vio más fortalecido después del triunfo en Bolivia? Sí, el grupo la verdad que está muy bien, está muy enfocado, con mucha claridad, como digo, mentalmente, que es lo principal, estar claro de la cabeza para después responder de la mejor manera. Físicamente la verdad que estamos espectacular porque gracias a Dios no tenemos jugadores en sanidad, más allá de las lesiones grandes, ¿verdad?
pero sin duda que el partido de Bolivia ayudó mucho para levantar el ánimo, y obviamente lo importante también de haber sumado de a 3 para la tabla, ¿verdad? Así que bueno, creo que llegamos de muy buena manera, con muchas ganas de hacer un buen partido y bueno, de conseguir, si Dios quiere, la clasificación. ¿Cómo te estás sintiendo vos con relación a tu desempeño, a lo que le estás dando al Olimpia? Ya tuviste la oportunidad de ser titular. ¿Qué queda por ver más de Gastón Olveira? No, la verdad que creo que vengo de menos a más. Vengo cada partido sumando minutos, sumando confianza. Todavía me falta mucho para llegar a mi nivel y todavía para seguir creciendo, porque eso es a lo que vine, ¿verdad? A seguir creciendo, a seguir mejorando. El Arco Olimpia es una responsabilidad muy grande que personalmente me encanta asumirla, me encanta ese tipo de responsabilidad, el tipo de desafío. Y bueno, a veces uno entrena para hacer las cosas de la mejor manera posible, pero también, como decía, el rival juega, circunstancias de partidos, por ahí errores puntuales en mi posición principalmente se pagan muy caro, así que nada, todavía falta para estar al mejor nivel, al mejor ritmo, pero bueno, creo que vengo partido a partido creciendo. Estás a préstamo en Olimpia, ¿te querés quedar una vez finalizado eso? ¿Te gustaría quedarte en el mundo Olimpia? Sí, la verdad que estoy muy feliz, estoy muy contento. Obviamente la institución está pasando por una realidad que, bueno, llegado un momento se analizará cómo sigue todo, pero bueno, yo estoy en un lugar donde quiero estar, estoy en un lugar muy feliz, mi familia está muy contenta también en Paraguay, así que ojalá, si Dios quiera, podamos estar mucho tiempo por acá. Gastón, después del partido ante Inter, ¿te sorprendió un poquito que hayas perdido el puesto al siguiente de Copa Libertadores o lo entendiste? No, sorprender, no sé si será la palabra. Uno, a ver, cuando me tocó jugar, me tocó y estaba pronto, así como hay que entender que cuando le toca salir hay que aceptar las realidades y las decisiones del entrenador. Uno podrá estar de acuerdo o no, podrá entenderlo o no, pero eso es un análisis que hago yo para mí mismo, para mí interno, que lo charlo obviamente con mi señora, que es una especie de psicóloga en ese tipo de momentos, ¿verdad? Que la verdad que es un pilar muy importante en mi vida y en mi carrera, pero después hay que entender las decisiones del entrenador, que bueno, por algo él las hace y tendrá sus argumentos. Dos últimas, y agradeciéndote una vez más por la gentileza de charlar con nosotros sobre el partido de ayer. La primera, ¿cómo viste la jugada del penal? Y también te pregunto porque fuiste el primero casi en ir a auxiliarlo a Fernando Martínez, jugador de Nacional, que quedó muy mal, quedó con falta de aire en ese momento. Sí, en la jugada del golpe no veo, porque obviamente yo sigo la pelota, incluso queda rebotada y la agarro yo, y soy yo el primero que sale jugando rápido porque justo salió una contra, ¿verdad? Pero en cuanto empecé a sentir los gritos de atrás mío, me asusté porque estaba tirado en el piso, estaba muy quieto, había un compañero que lo estaba auxiliando y empezamos a gritarlo primero para tirarla afuera, ¿verdad? Que es lo primero que correspondía y bueno, para que entrara el cuerpo médico, obviamente no hay momento ni para consultarle al juez, ¿verdad? Que entren, que se apuren, que corran y bueno, la verdad que no son momentos lindos porque uno lo que menos quiere es generar ese tipo de situaciones, exponer el físico del rival o de un compañero. La verdad que son momentos feos, pero bueno, esperemos que esté todo bien con el colega y bueno, no he tenido la posibilidad de hablar con nadie de Nacional, pero en cualquier momento me voy a poner en contacto, principalmente para saber cómo está él. Sí, te comento que hablábamos recién con él y por suerte nos decía que hoy amaneció mucho mejor, sin inconvenientes. Y la última, la jugada del segundo gol ayer, Gastón, ¿qué pasó? ¿Hubo un ligero error de cálculo o cómo describís esa acción? Sí, creo que pasa por ahí un error de cálculo, una pelota que iba muy fuerte. Yo estaba con mucha confianza porque había salido prácticamente en todos los centros, descolgando muy bien, chocando, con mucha seguridad, ¿verdad? Me quedé con todas esas pelotas aéreas, entonces me sentía muy bien y bueno, ese centro fue un poco rápido, una pelota muy fuerte al segundo palo, que debe ser una de las pelotas más complicadas quizás para descolgar porque te hace correr hacia atrás.
Pero sí, creo que fue principalmente un error de cálculo y bueno, ese tipo de errores en Olimpia se pagan caro y bueno, desafortunadamente costó un partido, ¿verdad? Muchas gracias como siempre por el tiempo. Bueno, un placer, un abrazo grande. Igualmente, así pasaba Gastón Oleira, arquero de Olimpia. En las noches de otoño la sensación de placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel Mike Feel. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Queda poco en Olimpia, hay que ver lo que dice Brunote, lo que dice Orteman, lo que va a pasar de aquí al futuro con relación al plantel. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. El ibuprofeno en cápsulas planas de protección con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Nadie quiere la intención de decir se tienen que ir, porque esas son las cuestiones que lo tiene que resolver la casa y con paredes adentro. Pero hay cosas que uno puede tener como perspectiva de jugadores de Olimpia que van a dejar para uno. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Víctor. Señor. ¿Qué jugadores de Olimpia dejaron Olimpia, volvieron y fueron campeones de la Copa Libertadores de América? Fueron cedidos. Que no. nadie sople. No sé. No sabe. Pancho. No sé, señor. No sabe. Como el fútbol, A lo mejor le interesa poco, pero vale. Los dos se fueron y volvieron y fueron campeones de la Copa Libertadores en el 79. ¿Quiénes fueron, niños? Talavera. La puta contigo, Luis. La mejor moto del país se lleva tú mismo la HB 110 Luxury o la HB 110 Maruti, mini cuotas semanales sin entrega inicial. Y además te llevas de regalo un electrodoméstico. Comunicate al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @leopardpy. Me gustaría que un viejo como yo, leca como yo, le enseñe a los de hoy cómo es el fútbol. Dos jugadores que fueron cedidos a préstamo volvieron a Olimpia y fueron campeones de la Copa. ¿Qué número, niño? 618 4700. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. ¿Cómo, Tony? Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. No, Tony, ya volvió Ricardo. Ya volvió. ¿Hiciste ya la entrevista con No, aún no, Arturo. No, aún no. Porque me dijo Luisito Carazales. A las 13 me dijo. ¿Cómo? A las 13. Ah, bueno. Brillante, doctor Oscar Delgado. Brillante, doctor. Vamos a dejarle a la audiencia, doctor, porque los de hoy no saben esto. Así mismo como decía doctor Oscar Delgado. Saludos a Héctor, tu hermano y mi cariño a la familia. Parece una anécdota para los millennials de hoy, o los periodistas de hoy. Cuando vos le contás esto, le entra un oído, le sale por el otro. Fueron enseñanza de vida. Hola. Arturo, sí, vamos a escuchar la historia. Bueno, Enio Solar, Linde, la puta, Pancho dice, Luis, contigo. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia y la Conmebol, es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Y costó lo de uno cobrar. ¿Saben cuánto fueron los dos que Olimpia embolsó como dinero después con el tiempo? En aquella comisión presidida por Osvaldo. Uno fue transferido en $1 millón y el otro en 600.000. Fueron y volvieron. Es decir, no fueron tenidos en cuenta. Le llamaron después y fueron campeones de la Copa Libertadores 79. Luis. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. ¿Cuál fueron las discusiones Luis Cubillo, Osvaldo Cubilla, Víctor? No sé. ¿Y vos, Pancho? No, tampoco, señor. Tampoco, no ¿sabes? sé. Contigo, Luis.
Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas, precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650, casi Julia Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Esto es el doctor Oscar Delgado, nuestra edad, mi edad, me permite. La última pregunta, doctor Oscar Delgado. Hubo una discusión acalorada, pero bien, entre Osvaldo Domínguez y Luis Cudilla. ¿Cuál fue el motivo y qué le dijo Cudilla a Osvaldo Domínguez? Ya volvemos. Sobre el tema jugadores, ya volvemos. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellálame 751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal lo encontrás en IO Smartwatch Huawei GT2 a tan solo 1.480.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Hacemos envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Ocurre que esto es una enseñanza. Los que creen que se van no pueden volver. Volvieron campeones de la Copa Libertadores de América. ¿Cómo? Angelito. Fácil. ¿Cómo? ¿Qué va a ser? Ah, no. No sabe Vito ni Pancho. El pequeño. ¿Cómo? El pequeño. No, Ángel, no. Darío Verón. No. Pedrito Rodríguez. No. Elvin Mareco. No. Bueno, listo, ya volvemos. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030. Visión Banco, vos estás primero. Tranquilo, Angelito. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado, vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Doctor Oscar Delgado, ¿sabes lo que esté equivocado y me dirijo a vos? Fueron a Nacional los dos. Ellos son... Víctor. No sé. Pancho. No, señor, no sé. Pancho. Esperando. Sí. ¿Sabes? No sé, señor. Víctor. No, menos. A lo mejor le interesa a estos periodistas de hoy, a lo mejor no le interesa, le rebala. Arturo. ¿Cómo? Juan Chope. No, ya volví. José Cardoso. No. Sí. Seguro que les conviene Seguros Chaco, Mariscal de Casa Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar en Brucuyá Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. Y después enseña la historia. Por eso a mí me causa gracia cuando creen que trayendo jugadores va a ser el gran equipo. Vos podés tener en tu casa el equipo, poder recuperar jugadores, y hay mucho de fondo en esta cuestión que enseña la vida, pero la vida enseña a los que tenemos edad, y entonces podemos transmitir a los que están interesados en saber, y que no están interesados ya otro problema, pero todo es una secuencia de la propia vida. Ya volvemos. En La Plata Empeño seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Jugaron en la primera B y ascendieron con Nacional, el doctor Oscar Delgado. Bueno, vamos, doctor. Luis primero. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cebellana Pasos del viaducto de General Santos, Sanicera, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que Gran Super es sinónimo en gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar al Rojo. Super Espuma. ¿Quién fue transferido al Anderlecht de Bélgica en $1 millón, Víctor? Sí. Para la época. Sí. Esa recordaba, pero ahora se me fue el Pancho. nombre, sí. No sé, señor, no sé. Quiero saber. ¿Vos crees que esto va a terminar así nomás? No, quiero escuchar el final de la historia. Tengo no, una el pista. final, lo que tenés que escuchar es el comienzo para aprender. Si vos escuchás el final y no sabes el comienzo, hay un problema. La impaciencia de los periodistas jóvenes hacen esto. Quiero escuchar el final. Nos vamos al Pancho. final nomás ya. Sí. ¿Cómo? Nos vamos al final nomás ya muchas veces. No. Ustedes tienen que aprender de raíz. Desde que se planta el árbol en la raíz. Ahí van a entender lo que es. Niño. Esa respuesta recuerdo, señor. No sé si puedo decir. No, pero después no me decir niño, porque me estoy poniendo nervioso, niño.
Sí. Tobinho jugó en Cerro. ¿En Pisaña sale? ¿Cómo? ¿En Pisaña sale? No. Sí. Tranquilo. Tranquilo, ya vendemos, Luis. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tiendas Montana, cómodas y amplias, especializadas en pinturas y complementos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país, con líneas de pintura para todos los bolsillos. Pinturas Montana, tecnología del color. Y después deriva en una discusión acalorada, cuando Luis Cubilla le dice, esto es una cuestión que yo te quiero decir a vos cuando estaban acordando continuidad económica en Olimpia. Y no, yo no sé si le echan cara a Luis Cubilla a Osvaldo, pero le dice a Osvaldo, hagamos un repaso. Vamos a ir al plantel. Era un mano a mano entre Osvaldo Domínguez Did y Luis Cubilla. Vamos a ver el plantel con que Olimpia fue campeón. Vamos a ver lo que era antes, lo que hoy. Ya volvemos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Subilla La Casa y Ríos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Brillante vendedor, uno de ellos, te faltó el segundo, ya volvemos. Las auténticas toskanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción están riquísimas, en todas sus variedades y sabores, con ajo, con hierbas picante y la tradicional. Upisa nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su paso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Nos envía la foto del autor Delgado, Enrique Villalba en el Anderlecht y otro levantando la copa con Hugo Ricardo Talavera. Le voy a contar. Los dos fueron cedidos a préstamo para que ustedes lo de hoy puedan entender. Los oyentes de 20, 25 años, 18, 30, que hoy cuapa. Creen que el fútbol es así nomás. Y no es así nomás. No es traer, hacer. Podés pagar las consecuencias. Cuando se hace un trabajo ordenado, serio, bien programado, para los periodistas de hoy existen Esperana, arquitecto de la Goto. Y Luis, contigo. Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco, Caguazú, de la lotadora inmobiliaria sobre la ruta número 3 a minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Esa fue una de las discusiones. Dos tuvieron Osvaldo y Luis Cubilla. La primera, y la voy a decir así porque no hay temor a comentarla, aunque a los pendejos de hoy le importa poco, quieren saber más de hoy, no le interesa esta historia. Pero es interesante saber la historia, especialmente para Olimpia. Una es cuando le dice Osvaldo su origen y donde le dice Cubilla su origen. Y al final coinciden los dos, Osvaldo Domínguez y Cubilla, que los dos se hicieron desde abajo. Esa fue una de las confesiones de partes. ¿Quién sos vos y quién soy yo? ¿Y qué objetivo queremos? Así comenzaron a marcar la hoja de ruta Osvaldo Domínguez Did, Luis Cubilla. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac nos remite más en su obra. Ahora habilitas una sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cacermín, numerosa Concepción, Estilo Hogar. Abre una Amstel, descubrí el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Y dice que soy vitalicio de Cerro, dice. Bueno, el mensaje que recibí, quise al gremio. Fueron transferidos, los dos fueron. ¿Me siguen, Víctor? Sí, señor, atentamente. ¿Vos, Pancho? Sí, señor, atentamente. ¿Y niño? Atento. ¿Y Ricardo? Claro. ¿Y tu llamada TNP que ahora va a ser? Y esperando. ¿Se oye? Entonces se van los dos. Quise y Enrique Villalba, cedidos a préstamo nacional. Lo recupera Cubilla a Quise y a Enrique Villalba, con un agregado son campeones de la Copa Libertadores de América. No trajeron un 9 de afuera, Olimpia, no trajo un volante central de afuera. ¿En qué puesto venía Quise primero para Olimpia? ¿Para jugar en qué puesto, Víctor?
No sé. Pancho. ¿Enganche? No, era un enganche de esa época, no se jugaba de otra, sí, era un 10, pero no era tanto así de... Bueno, el fútbol fue cambiando. El interior era interior de otro rasgo, pero bueno, la intención de Pancho es correcta. Ocurre que después termina aquí de volante central. En un momento del título de lo que es y que Olimpia alcanzó la gloria, no lo económico, lo deportivo, porque no había dinero que se recibía más, de recaudación sí. Y incluso en el contigo, Luis. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra, ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Víctor, ¿cuándo se hizo triple control? No sé. Pancho. No, tampoco, señor, no sé. ¿Y qué programa se va a llamar? No sé. Contigo, Luis. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual con un plazo hasta 36 meses y hasta 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000, súmate a un banco para todos, Bancop, un banco con raíces. Muy bien, Luis, terminamos la primera. Ocurre que le dice, triple control se hizo con Boca. El primer control te hacían ahí por Carlos Antonio Picolón, por ejemplo. Nadie podía pasar si vos no tenías triple control. El talón con triple colón. ¿Se entiende, compañero, verdad? Sí, se entiende. Sí. No es la anchada con triple control, no, el talón. Te va cortando. Entonces es muy difícil. Vos podías transitar indudablemente, pero era un control estricto, riguroso para Olimpia Boca, final de la Copa. ¿Cómo terminó, Víctor, el partido? Ante Boca 2-0 aquí. ¿Y quién hicieron los goles? Aquino y el otro no recuerdo. Piazza. Piazza. ¿Qué de peculiar tiene el gol de Piazza? El que pica en el área chica. Era Agati, pero parecía un indirecto que se hace directo. Hasta hoy el propio Miguel Ángel Piazza, sabe lo que esté equivocado, pensó que era indirecto. Nosotros creíamos que era indirecto también y quise se acerca junto al balón. Bueno, historia de Manasi. Contigo, Luis. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada del Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Me gustaría someterme a la audiencia con 5 llamadas si quieren que cuente la historia, y ya saben los nombres, cómo terminó, o ya es historia. Y los muchachos quieren Roque Santa Cruz, Deli González, Robert Morales, la victoria de Nacional, Gustavo Costa no quiere hablar. O termino, ¿qué es lo que le reclamó Cubilla a Osvaldo? Ya dije, ya tiré la pista. ¿Qué número, niño? 618-4700. ¿O el programa del viejazo esto, Pancho? No, está interesante, señor, la historia. No sea bola. No. ¿Qué cara puso, niño? Acá de Ciudad del Este, por ejemplo, me escriben y dicen, esta es la parte que da gusto del programa. Desde Ciudad del Este, escuchando un amigo, me dice, esta es la parte donde da gusto el programa. Y vamos a someternos a la audiencia al soberano. ¿Qué número, niño? 618-4700. Hola. Arturo, yo quiero desviar un poquito el tema. Para mí que es importante siempre que se traigan los mejores jugadores para ganar una Copa Libertadores. En el caso de Chiqui, por ejemplo, él está puliendo a todos los jugadores, pero todos tienen un límite. Por ejemplo, ¿qué sería un equipo que vos formás, por ejemplo, con Recalde, con Aquino, y vos le formás con un gran maestro como Chiqui, por ejemplo? Va a ser mucho más equipo, va a ser que uno que sea que le haya pulido nomás y que sea con capacidad limitada al jugador, ¿no te parece? Está bien, pero yo estoy contando anécdotas de vida, que no puede ser modelo o no puedo ser modelo. Yo soy de Ciudad del Este también. Tranquilo, Ocarullón. Hola. Hola. No hay nadie, ¿verdad? Se fueron todos. No es el teléfono, niño. Ahora habilita nuevamente producción, estaba buscando a Costa, me dice, por eso bloqueaban la línea. No, Costa ya bola, no le interesa a nadie. 700. Bueno, voy a terminar porque así nomás la vida. Todos son excusas, pretextos en la vida, consolita, ya con la producción. Voy a terminar. A la gente no le interesa un huevo lo que yo estoy contando, pero no importa. Voy a darme el gusto de saber cosas. Hola. Arturo. Sí. Tus anécdotas son buenísimas siempre. A mí me encantan, pero apurate nomás porque tardás mucho en contar. Y los muchachos no me dejan contar. Contigo, Luis.
Los mejores lotamientos del país lo puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Tenemos que arreglar, le dice Cubilla Osvaldo. Hola. Arturito. Sí. Y Alfredo Mendoza está en la mesa, al rato te iba a responder lo que le preguntaste a los demás que no saben historia del fútbol. Otra época. Saludos, Alfredo, otra época. 13-8. Pecho, burger, hamburguesa de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Se convertía Evaristo Isasi en el mejor puntero derecho de América. Mejor puntero derecho de América en 1979, Evaristo Isasi. ¿Vos lo viste jugar, Víctor? No, señor. No lo vi. No. ¿Y vos qué edad tenías en el 79? Menos 13. ¿Y vos, Pancho? Menos 4. ¿Y vos, niño? Menos 3. ¿Y vos, Ricardo? No lo vi jugar. Saludo a Hugo Marcelo Velar. Saludarle, por favor. No, esto es otra cosa. Yo no le puedo saludar con este contenido. No. Mucha fuerza, eso sí, a Hugo Marcelo Velar. Muchísima fuerza, mucha fuerza. Nombre de fútbol a lo grande, Hugo Marcelo. Mucha fuerza para vos, Luis. En Punto Farma hoy, super ofertas de cuidado del bebé, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en nuestros 360 puntos en todo el país o hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. El nuevo técnico de la tira, dijimos eso. Bueno, y lo otro, mucha fuerza, Hugo Marcelo. ¿Dónde me quedé? En el tema de la edad, ¿cuántos años teníamos en el 79 hasta aquí? Aquí, por ejemplo, un oyente pregunta al WhatsApp, ¿quién fue el delantero que finalmente fue transferido? Porque ya perdió la paciencia el oyente. Sí, puede preguntar. 3 jugadores fueron transferidos y es lo que Luis Cubilla le dice a Osvaldo Domínguez. Ninguno de afuera, todos de la casa. Aquí no se trajo y Olimpia le ganaba a Boca y Boca venía de el bicampeonato. Boca Junior era campeón de la Copa 77, fue 78 y Olimpia le corta. Por primera vez un equipo paraguayo corta la tradición copera de argentinos, brasileños y uruguayos. El primero que corta la hegemonía de estos tres, Olimpia. Ya volvemos. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo sé inclusive los nombres de los jugadores, ¿tú lo puedes decir? Sí, claro. Enrique Yarra y Hugo Quise. Carlos Quise. Hugo Quise fue transferido antes de la América. Hugo Quise fue transferido en 1975. Su despedida fue contra Guaraní. Me acuerdo muy bien, a título personal, porque relaté y comentó don Julio del Puerto en Radio Ñandutí, porque yo tenía un problema de difónico, no podía, estaba mal de garganta, y me dijo transmití, ganó Olimpia 3-0, 2 goles de Hugo Quise, fue la despedida rumbo a México. Hola. Arturo. Sí. Llamalen a Humberto y hagan el saber va contigo versión deporte. ¿A vos te gusta? Lista. ¿A vos te gusta? No, me gusta Arturo y por eso, y hagan con los jurados, eso es versión deporte. No, pero los muchachos de hoy no quieren eso, historia te dice, incluso periodistas de Huiresa, Copea. Ya volvemos. Hola. Hola, Arturo. Sí. Te quiero confesar algo, Arturo. Yo soy conductor de Vol y acá estoy con mi pasajero y nos quedamos en una esquina hace 10 minutos, estamos esperando que cuente toda la historia, Arturo. Bueno, voy a contar. Y entonces le dice Cubilla, hace un repaso. En 1977 Boca en el centenario por penales contra Cruzeiro. En 1978 4-0 contra Cali, de Bilardo en la Bombonera. Así mismo, doctor Roca Delgado. Hola. Hola, comandante Víctor Villalba, vos tenés al día tu anda y tu luz para decir que Cerro se acostumbra a no pagar 3 meses de sueldo. Sí, en casa se tiene todo al día.
Yo no pago la luz, pero mi mamá tiene al día todos los gastos de la casa. ¿Y por qué dice eso, Víctor? Y porque no entendió lo que dije. El cerro se acostumbra a deber 2 meses y al tercero, cuando está por cumplir el tercero, allí paga el primero que debe. Es decir, en abril se acostumbra a pagar enero, en este caso sería. Y ahora ya se retrasaron más de 3 meses. Y a la pregunta, a la pregunta que hizo, sí, en casa tenemos absolutamente todo al día. Pago el seguro al día, pago todas mis deudas en tiempo y forma. Bueno, pero si te hace caso a todos los meses, ¿sabe qué? 13-13. Le dice... ¿Ya terminaron o ya termina? Hola. Hola, Arturo. Sí. Hola. ¿Te escucho? ¿Me escuchas, Arturo? Sí. Yo también. Hola. Te escucho. Hola, Arturo. 13-13. Entra a la cancha de la noche de Arbún de Mostaza con delicioso bacon crujiente bañado queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazaok_PY. Hola. Buenas tardes, mi comandante. Comandante, contá pues toda la historia. Queremos saber qué lee el chiste de Osvaldo, del avión, ¿qué te contó? No, eso es otra cosa. Le dice Cudilla, mira, este es tu plantel, o este es nuestro plantel. Acá hay 3 jugadores que vas a transferir o transferiste. Eran un ajuste económico ya. Cudilla como diciéndole, mira, ya me corresponde a mí también ganar un mayor dinerillo, como diría Mencha, lo acordado, aunque después se fue por otras cosas. Hola. Hola, Arturo. Sí. En la tele que hiciste es la hora de las compras, ahora viene la hora de Olimpia, todas las horas hablan de Olimpia. Todo el mundo sabemos lo que hizo Olimpia. Pero un ratito, vos escuchaste la primera parte. No necesidad, hablen a ellos. Ah, después nacional, fue todo nacional. Qué difícil, la puta la audiencia, Ya volvemos. Nerviginal Plus es un potente vigorizante antioxidante antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginal Plus, tu aliado de cada día. Hola. Arturo, yo te atajo en la línea. Contá, pues, Arturo, si vas a contar. Tenés razón. En el ojo le diste. Hola. Hola, Arturo. Sí. Contá, pues, Arturo, si no, mortadela. Tranquilo. Le dice Cubilla. Hola. Hola. Arturo. Sí. Me equivoqué en el nombre de Quise. Carlos. Bueno, listo, ya está, ya no rompa más, ya está. Hola. Hola, Arturo. Sí. Contame, Arturo, ¿y de qué te vamos a hablar si no hablamos de Olimpia? Esperana, seguro. Hola. 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 Sí. Hola. Sí, llamas. Y le dice Cubilla a Osvaldo, mira, acá está nuestro plantel. Este. Y ahí le dice, recupera. Hola. Hola, Arturo. Sí. El de ayer no puede hacer falta, el de Olimpia nunca, jamás en la vida. Hola. Contacto, Arturo. Y se termina la historia así. Y enseñanza es, vos tenés un plantel. Y Cubilla le dice a Osvaldo, ¿dónde estaban los jugadores y dónde están? Hola. Comandante. Sí. Impresionante, comandante, cómo te cuesta dar el cerro, Chira. Jugar el Libertadores y nada. Sí, era solo. Hola. Bueno, vamos a parar porque hay Pucuma, como diría Angelito Ortiz. Le dice Cubilla a Osvaldo, acá en nuestro plantel, vos fijate quiénes están, quiénes se fueron y cómo hicimos. Hay 3 jugadores que estaban para la transferencia. 2 habían ido y los recuperó. Y Evaristo estaba y no estaba. Carlos Quise, Enrique Villalba y Evaristo Isas. Y le dice a Osvaldo, ¿cómo? Fíjate vos lo que recuperó Olimpia con estos jugadores. Primero, recuperó a Enrique, Carlos Quise, que era más joven, o los 2 en su momento, y Evaristo Isasi, considerado como el mejor puntero derecho de América. Pero ¿qué pasó con Evaristo Isasi? Llegó a tanto Evaristo Isasi que fue transferido a Colombia, al Tolima, con una pierna enyesada. Es decir, el Tolima apostó a como dé lugar
Viajó Baristo Isasi con la pierna enyesada. No hay eso de médico, revisión, vamos a ver. En $200.000. La transferencia de Carlos Alberto Quisa al gremio, $600.000 en esa época. Y la transferencia de Enrique Villalba, $1 millón al Anderlecht de Bélgica. Para que ustedes tengan una idea de cómo se puede producir con jugadores de la casa, cómo se puede transferir como jugadores de la casa, cómo se puede beneficiar con jugadores de la casa y qué historia que refleja después, no solamente el título alcanzado por Olimpia, sino lo que representó económicamente para Olimpia haber ganado la Copa en el 79 con el 95 jugadores de adentro y aún no recuperados. He dicho. De repente me hace romper, quiero lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente y no estar en esa emoción. No puedo. Pero que quiere conocer la historia del 79, parte de lo que pasó, jugadores que recuperaron y enseñanza que da, que no siempre tenés que traer. No. Hay cosas que se pueden ganar de adentro. 13-19. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia, de Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Fíjate si Jorge Guas estuvo en la Morena en el 79. ¿Te encontraron ya? Estoy buscando, señor. A ver. ¿Quién es lo que está buscando? Doctor Oscar Delgado, 79. ¿Encontraron? Ahora estamos buscando, realmente está un poquito lento el internet. Vamos a buscar enfrentamientos. A ver. El partido en la Bombonera 0-0. Ingresó al segundo tiempo. Wash ingresó al minuto 72, reemplazando a Luis Torres. Sí. Bueno, Luis Torres, un talentoso número 8, extraordinario. Ahora vamos con esto. Extraordinario Luisito Torres. Ustedes saben lo que le dijo Cubilla a Jorge Guas, que tenía creo que 17 años o 18. En el 79, fíjate la edad de Jorge Guas en Olimpia. Bueno, ¿ya tiene la edad? Ahora buscamos los datos exactos. 61 nació. 17 años, estaba por cumplir 18. ¿Y jugó contra Boca? Sí, jugó a partir del minuto 72. ¿Y qué edad tenía? 18 en realidad, ya cumplidos, porque el 17 de enero nació, 18 años. ¿Y ustedes saben lo que le dijo Cubilla a Jorge Guas, que para los millennials, los periodistas de hoy, la audiencia de hoy, no solamente los periodistas, la audiencia de hoy, ¿qué la tenés? ¿Qué tenés que ver? ¿Saben lo que le dijo Cubilla a Guas a Jorge? No, yo no. No. ¿Pancho? No sé, señor. ¿Qué edad tenía? 18 años. ¿Jugó la final contra Boca? Sí, entró en el segundo tiempo. Juvenil, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a contar enseguida lo que le dijo Cubilla a Guas. Luis. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.de, apostar legal, aposta sin riesgo. Hola. ¿Puedo contar, Arturo? Contá. Que se deje la barba. Brillante, ¿por qué? Le dijo así, dejate la barba, le dijo Luis Cubilla. Me encanta el oyente que llamó, ese oyente nuestro. Le dijo, mira Jorge, o no sé cómo qué términos habrá referido, dejate la barba, tenés cara de chico, de botija. ¿Ustedes saben qué es botija en Uruguay, Víctor? Sí, juvenil. Itaí, sí. El botija, el chico. Botija, buscamos por ahí qué quiere decir botija. Ariel y Fran estaba comiendo, veo. Sí, ese es otro tipo de botija. Él es botija, claro. Botija le puso en un uruguayo que uno de Olimpia, nacido en Uruguay, le dijo botija. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambio. Botija. En Uruguay emita I. Entonces le dice Cubilla, tenés cara de botija o de chico. Y como sos volante central,
Los volantes centrales, ¿me están siguiendo, Víctor? Sí, señor. Sí. Vos, Pancho. Sí, señor, atentamente. Vos, niño. Atentamente, señor. ¿Ya llamaron de TN, Ricardo? Sí, Arturo. Van a volver a llamar, dijeron. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regalamor, regala Vemaiflores. Gran feria online en tupi.com.py. Hasta mañana vas a encontrar la mayor variedad de artículos del país. Haz tu pedido online ahora más fácil que nunca. Al contado y en cuotas, tu mejor tienda online con los mejores beneficios. La gente sabe Tupi. Le dijo Cubilla, vos sos volante central primero. Tenés que tener cara de malo. Vos si no, y tenés cara de bonachón, de mitaí, de botija, de pendejito. Si vos te dejás la barba, va a parecer más maduro. ¿Y se entendió lo que le quiso decir? Sí. Cara de malo. Tenés que dejarte la barba. Primero, van a querer que tenés más edad. Segundo, que hasta tenés cara de malo, porque cara de mitaí no sentó Jorge Guas, se dejó la barba para tratar de imponer más respeto. Me dirán, ¿qué tiene que ver una barba, sí o no? Le dijo Cubilla, tenés cara de botija, dejate la barba. Y Jorge Guas se dejó la barba. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que acceden a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de el almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas son un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Síguenos en Instagram como Comedor Mamama. Y vamos al presidente de Olimpia, ya Carlos, de ustedes, yo ya hablé demasiado, ayer. Ya, y Pucumaina. Ustedes acá analicen Olimpia, qué tiene, qué no tiene, quiénes se van, quiénes se quedan. Hablen de Cerro, que está viviendo un dinero importante, 3 meses, dijo Víctor. Hay promesa de pago. Jugadores de Cerro que a lo mejor no concentran por la deuda, y hay que tratar de se va a saber. Ustedes tienen la palabra con Luis. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual, desde este mes hasta el mes de agosto, retira tu Mastercard Oro y llévate tu reloj Smart. Obtené tu tarjeta con la mejor tasa del mercado y los mejores descuentos en los mejores comercios. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en Libertad. Síguenos en Facebook, Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro_Mariscal. Teléfono 0986-252-555, Spin Autocentro. Un Olimpia que en los últimos tiempos o en las últimas semanas estuvo dividido en dos mundos. Uno el campeonato local, otro la Copa Libertadores. Por un lado, me parece que esta derrota y ya queda fuera de la pelea definitivamente. Le va a permitir concentrar sus fuerzas en Copa Libertadores y mirando y escuchándolo a Gastón Olvera decía el grupo está muy fuerte con relación a Copa Libertadores, porque salió fortalecido después de ese gran triunfo y gran partido, porque no fue un triunfo más, fue un triunfo después de 27 años en la altura de La Paz. Me parece que con esa fuerza llega Olimpia y con otro aire, con otra mentalidad también para lo que va a ser el partido frente a Inter. Pero ese triunfo le dio estabilidad, ciertamente, porque si Olimpia perdía en La Paz, creo que hoy el panorama iba a ser distinto por una sucesión de malos resultados y ya quedar 2 fechas antes sin la posibilidad de pelear el campeonato. Totalmente. Para mí fue un parche el resultado de La Paz. Parchó un poquito lo que venía siendo Olimpia, porque iba a ser el descalabro si es que perdía ese encuentro. Pero como el parche puede ser momentáneo. Y por eso, como todavía no consiguió nada, porque el triunfo no le asegura absolutamente nada, sino ganar aquí al Inter para asegurar su clasificación, porque de ganar al Inter está prácticamente adentro, pero aún no está, y en el torneo no levantó cabeza. En el torneo no levantó cabeza, ayer perdió de vuelta con un equipo alternativo, sí, pero que pueden ser titulares en cualquier otro equipo del fútbol paraguayo. Todos los que jugaron ayer pueden ser titulares tranquilamente en otros equipos del fútbol paraguayo. Y hay jugadores que otra vez ayer no convencieron, ya hablaban del caso Domingo, que termina cayendo hasta en una responsabilidad. Vos decías, Ricardo, hasta me pareció roja y creo que voy por ahí, por esa misma corriente, coincido contigo que podía haber sido roja también. Por la consecuencia final. Claro, porque uno mira, bueno, y dice, pero es de esos miles de toques que se dan, sí, pero la peligrosidad del contacto y en cómo termina. Parece que la amarilla. Víctor puntualizó algo interesante. La carrera que tomó Martínez para ir a cabecear y el brazo extendido provoca la caída del jugador y la desesperación por no poder respirar. Muchas veces no solamente el impacto, sino tenés que también
tener en cuenta la gravedad del hecho. Y me parece bastante grave lo que pasó ayer. No fue una agresión en sí. No fue una agresión en sí. Pero fue un brazo que le pudo haber costado la vida al colega. Y de acuerdo a esa gravedad, o en el resultado, el golpe. Sí. Porque ahí él jugó la pelota. No, él busca obstruir el paso, o sea, claro, pone el brazo para que no pase. Sin pensar que podía llegar a esa gravedad que justo le dan la zona yugular, más o menos, que le termina dejando. Tomando en cuenta la consecuencia en que terminó la acción, me parece que se salvó de la roja. Sí. Después de ver todo lo que pasó, sí. Si lo echaba a Díaz de Ibar, hoy, ¿qué podíamos decir? Bien expulsado. No, nada. Y tenemos que escuchar lo que pasó en el VAR también. Tenemos que escuchar lo que pasó en el VAR. Pero volviendo a Olimpia, hay jugadores que quizás no rindan porque no se sienten cómodos también. Lo que contaba Niño hace poco, querer bajarle el sueldo a un jugador no ha de ser muy simpático para Domingo. Porque él vino con la expectativa de ser titular en Olimpia, y de hecho lo fue en algunos partidos con Garnero. Y después fue dejado de lado, no jugó más, y le dijeron, mira, si querés seguir, te bajamos el sueldo. Claro, Olimpia está en todo el derecho del mundo de proponer eso, como institución, por todo lo que pasó. Luis, y después seguimos el análisis. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo, llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites. Por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes. Y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico, combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos Standard Bit y Superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y senadores del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Oye, River Peñarol, parada difícil para River, inclusive ganando no depende de sí para lo que viene en lo sucesivo. Igual, hoy local River ante Peñarol, 12 puntos tiene Peñarol, ganó todos sus partidos hasta aquí, y 7 tiene River. River tiene que ganarle a Peñarol hoy. Sí. Y esperar que no lo hagan la siguiente fecha Peñarol y ganar en Brasil. O sea, está complicado. Difícil. Pero igual desde el honor, desde buscar, quien nos dice por allí, ese segundo lugar que tiene un premio económico, desde ese lado buscar ese segundo sitio para River. Tiene 3 bajas el equipo de Peñarol, de Mauricio Larriera. Agustín Dávila, Máximo Alonso tienen coronavirus, por eso no llegaron a Paraguay. Y Agustín Canovio está suspendido, llegó a 3 tarjetas amarillas en la fecha pasada. Y hubo una duda con Canovio porque la primera tarjeta fue jugando por Fénix, la fase previa. Y para fase de grupos del pasado a Peñarol se le suma la anterior con las 2 de fase de grupos, por eso quedó suspendido para jugar ante el Quelito. 30 llamadas, tenemos el Agro Shopping, es un clásico, todos los viernes allí la canasta llena de verduras, frutas. ¿Pancho se quiere anotar? No, está muy lindo el canastón. Antes, ¿tenés un punto para comentar o no? Hay una lista que acaba de salir en el plano internacional, eso tiene que ver con la Eurocopa. La selección de Suecia sacó la lista y no está Zlatan Ibrahimovic, que se esperaba. Al contrario, se espera por otro lado también, hay que decir, la lista de Francia, donde en los planes previos va a volver a la selección, retornar a la selección Karim Benzema. Ya. Vamos con los oyentes al sorteo del Agro Shopping. 618-4700. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La voz te mueve, Rexona te protege. Hace como Lexi, cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia de 6, 8 y 10 kilogramos, que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza eligió. Después vamos a estar más con el tema Olimpia. Perdón porque quedó inconcluso. Tenemos 30 llamadas de niños de Agro Shopping. Y después vamos a seguir con Olimpia, un tema que no puede, difícil la situación de Olimpia, lo dijo Brunote, el campeonato está terminando, quedan 2 fechas, hay que saber quiénes se van. Lo que yo creo, sí, que Olimpia no va a traer más jugadores al plantel de primera división de alto costo, o aquellos con pase en mano. Niño, ¿qué número? 618-4700, están gustaditos los oyentes. Hola.
Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Rubén Vera. Rubén, últimos 3. 113. 113, correcto, Rubén. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Hola, señor, ¿su nombre? Alcides Cabrera. Alcides, últimos 3. 721. Correcto. Te sugiere que envía a recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Andrés Guacer, uno en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Red de Santa Cruz de Cuaracaros, los voladores implacables y prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche y la arcabida siempre descremada y la Vita Ley descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lacto de los mejores, la salud de cada día. Más oyente, Gustavito. Hola. Hola, buenas niño. tardes, señor, su nombre. Fabio Ruiz Díaz. Últimos 3. 220. 220. Correcto, Fabio, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Bien, señor, ¿su nombre? Gustavo Acuña. Gustavo, últimos 3. 686. Correcto. Farmacias Catedral y Gastavos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627 7000, escribiros al WhatsApp 0985 689 701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorrastan 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. A gusto vivirá según el respaldo garantizado de la Yoteña ICA. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Más oyentes, hola. Hola, Gregorio Ríos. Repetime, por favor. Gregorio Ríos. Ahora sí, Gregorio, últimos 538. 538, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Sí, Rodrigo Mora. Últimos 3, Rodrigo. 530. Correcto. Arcoíris presenta su variada línea de té. El té de menta descongestiona las vías respiratorias, combate el resfrío y la tos. El té de burrito es digestivo, antiinflamatorio y calma los dolores estomacales. Arcoíris, con sabor y confianza. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores, se pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad del país existe, Fomento BNF. 60 años priorizando tu desarrollo. Hola, buenas tardes. Oscar López. Oscar, últimos 3. 425. 425, correcto. Oscar, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Niño. Señor, ¿tu nombre? Rigoberto Roa. Rigoberto Roa, últimos 3, Rigoberto. 142. 142, correcto, anotado. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre 6 estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada Cargan barcos y rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 437.000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿su nombre? Sandra Montiel. Sandra, últimos 3. 833. 833, correcto. Sandra, siguiente, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se fue 618-4700. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico del 70% con acción humectante, que además cuide y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Panal tiene una variedad enorme de seguros de lo que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, Marco Silva, 973. 973, correcto. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Duarte. Repetime, por favor, se entrecortó. Fernando Duarte. Fernando, últimos 3. No, se entrecortó, repetime. 929. Ahora sí, 929. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica Ramírez, 642. Correcto.
San Martín es territorio Erimark, Barranca López también es territorio Erimark y Avenida Subillana también es territorio Erimark. Con los accesorios, las mejores marcas para equipar tu vehículo Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95 con petrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapateros para cual 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. Más oyentes, hola. Sí, buenas tardes. Hola. ¿Su nombre, señor? Osvaldo Ayala, 936. 936, correcto, Osvaldo. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Valbuena. Ramón, últimos tres. 618. 618, correcto, Ramón. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes y vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra, 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chau Resaca. Semana Toque en Electroban. Hasta el 22 de mayo vas a encontrar fabulosos descuentos. Ingresa a electroban.com.py o escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Además, pagando con las tarjetas familiar, visión y regional, tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sí. Larisa Caballero, 561. 561, correcto, Larisa, estás anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Se fue 618 con 1700. En Toyota Chesano nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Talleres Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. ¿Cuántas llamadas, niño? Hasta aquí 15 llamadas hasta aquí del Agro Shopping, señor. ¿Y qué regala Agro Shopping? La canasta llena de los productos, frutas y verduras frescas allí del Agro Shopping. Tenemos aquí en el edificio Telefuturo Monumental para que retire el ganador. ¿Hay más oyentes, Gordito? Sí, hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Niño. Señor, ¿su nombre? Oscar. Oscar, apellido y últimos González. tres. Últimos tres. 217. Correcto, anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Denis Agüero. Últimos tres, Denis. 741. Correcto. En CNT seguimos con las mejores marcas y los millonarios premios. 2.750 millones en premios, 2.000 millones en el poderoso. Un Chevrolet Camaro el grandioso y Silencio. Sí, 50 millones y una Hyundai Tucson 0 kilómetros. Petición Teche por Emoy. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre, señora? Rafael Benítez. Rafael, últimos tres, Rafael. 154. Correcto. Siguiente, hola. Buenas tardes. Hola, sí. Buenas tardes, quiero participar del sorteo. ¿Sí, su nombre? Miriam Varela. Miriam, últimos tres. 812. Correcto. Azul y Fútbol Álamos, Perqueses, Vinos Álamos distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Pedrosa y al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En la noche de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel Mike Fuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Niño. Sí, señor. Cristian Ríos, 623. 623, correcto. Anotado, Cristian. Siguiente, hola. Buenas tardes. Hola. ¿Su nombre? Carlos Barreto. Carlos, últimos tres. 399. Correcto. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de protección que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Hola, buenas tardes.
Hola. Hola. Buenas tardes, más oyentes, 618-4700. Hola. Luis. Señor, su nombre. Efraín Ortiz. Repetime, por favor. Efraín Ortiz. Efraín, últimos 3. 897. Correcto, señor. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Por el mes del trabajador, llévate una fabulosa MDET LED 150 Maruti. Retira el mismo sin entrega inicial con un electrodoméstico de regalo. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @leoparpy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, su nombre. Carlos Núñez. Carlos, últimos 3. 470. 470. Correcto, Luis. Pasión por asumir las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por asumir las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Motobici Carlitos. Repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casejula, Miranda, Cueto. Teléfono 0972-201-235. Motobici Carlitos. Hola. Agustina Centurión 575. 575. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, Milena Velázquez 222. Correcto, Milena. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook, Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años realizando sueños. Fleming, sistema prepago, su familia ofrecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sevilla, la 751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Regalando shopping, allí los productos frescos, las verduras, las frutas que estamos regalando. Hola. Minuto de sorteo. Buenas tardes. Niño. Sí, señor, su nombre. Ángel Almeida. Último 3, Ángel. 252. 252, correcto. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, niño, buenas tardes. Su nombre. Jonathan Isfram. Jonathan, últimos 3. 633. Correcto. Las mejores ofertas en IO Juego de Ollas Tramontina, más cocina y ámbito cerámica por solo 460.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. En mitiendavision.com encontrás todo lo que buscas. Puedes abonar con todas las tarjetas de crédito del mercado y con la tarjeta de Visión Banco tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Regístrate en mitiendavision.com. En Visión Banco vos estás primero. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre, señor. Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741. 2 y cerramos antes, Luis. Las cosas cambian para mejorar como el machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, un local totalmente transformado. ¿Sabés dónde queda? Sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-6600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín, Limón con Nectán, Brucuyá, Fortica, la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín, Limón con Brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Más oyentes, vamos cerrando a poquito. Hola. Tardes. Buenas tardes, señor, su nombre. Emilio Martínez. Repetime. Emilio Martínez. Lidio. Emilio. Emilio, ahora sí, últimos 3, Emilio. 627. 627, llamada 30. Hola. Buenas tardes. ¿Su nombre? ¿Está allí? ¿Se fue? Última llamada. Hola. Luis. Sanitarios así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos del viaducto de General Santos Alicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que en la Super Espuma un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador y respetar al rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Y ahora sí cerramos. Hola. Hola. Sí, su nombre. Federico Álvarez. Federico, últimos 3. 671, mi amigo. 671, correcto, señor, allí están los 30 anotados. Va a sacar los finalistas Ricardo. Un finalista Ricardo, otro Pancho y luego quién es el ganador de los productos de Arroyo. Sí, son finalistas. 1 y 1.
Tiendas Montana, cómodas y amplias, especializadas en pinturas, complementos. Te esperamos en nuestra nueva tienda sobre el país con líneas para todos los bolsillos. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central de Sevilla, La Casa y Ríos de Valle Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Vamos a la final primeramente, Pancho, número... El número 17. 17, Denis Agüero, 741 es uno de los finalistas. Preparamos el otro bolillero, 17. El siguiente, Ricardo. El número 8. 8, a ver, 8. Rigoberto Roa, 142. Ahí está, Rigoberto Roa, 142, tiene el 8. Y el 17, Denis Agüero, 741. Preparamos los numeritos y hacemos ahora sí la final. ¿Quién es el ganador de Euroshopping? Las auténticas tocanas son de pizza, prácticas, terapia, cocciones tan riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, combinación más picante y la tradicional. Pizza nutre sabor a tu vida. Tapiquí SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización de tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando en Lotenga Petal Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utononó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Víctor va a sacar, Pancho, el ganador o ganadora, ¿quién es? El ganador es o ganadora número 8. 8, Rigoberto Roa. Rigoberto Roa, 142. Se lleva las canastas con los productos del Agroshopping, las frutas, las verduras. Andrés Esquina O'Higgins, aquí el edificio Telefuturo Rigoberto, tenemos los premios. Rigoberto Roa. Un lindo ganador. Rigoberto Roa, 142. Andrés Esquina O'Higgins, aquí en Telefuturo, para retirar su premio del Agroshopping. Tiene que pasar ahora. Tenemos los productos frescos, las frutas, las verduras del Agroshopping. Rigoberto Roa. Viajó Libertad, o estoy viajando, estoy acá enterándome. ¿Vos tenés la lista ya de los jugadores que viajaron? Sí, tenemos aquí la lista: Martín Silva, Carlos Servín, Rodrigo Morínigo, Iván Piris, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera, Alexander Barbosa, Lionel Bangioni, Matías Espinosa, Daniel Bocanera, Hugo Martínez, Ramón Martínez, Blas Cáceres, Alexander Mejía, Rodrigo Bogarín, Iván Franco, Héctor Villalba del Valle, Pedro del Valle, Adrián Martínez, Antonio Vareiro, Sebastián Ferreira, Alfio Oviedo y Julio Enciso. Son los jugadores. Aparte otra Tacuara Cardoso que no juega, ¿quién falta? Y aparte de Tacuara no está Merlini, que tuvo una molestia el fin de semana, por eso no estuvo ni en la banca. Después no lo veo a Báez, Cristian Báez, que no viaja. ¿Barbosa? Barbosa sí, está. Barbosa está. Cougo no está. Son jugadores que se reservan probablemente. Los titulares, digo. Báez, Cougo, Tacuara. Después, entre los volantes, mirando rápidamente, está Vareiro, está Bogarín, está Ramón Martínez, está Mejía. Entre los volantes van todos. Y entre los atacantes, como decíamos, el que no está es Tacuara. Bueno, está partiendo a Goiânia, ¿no? Así es. Sí, llegan 17:30, está marcada la llegada a Goiânia. Sí. Está saliendo el vuelo de Libertad. ¿Para qué comprar? Si puede aclarar, Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río y rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Abrió una Amstel, descubrió el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, servicio oficial de la Copa Conmebol Libertadores. 13:51. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. 13:52:30. Tu casa te espera. Aprovecha este beneficio que te da Bancop con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa con tasas del 8,9% hasta 570 millones con un plazo máximo de 20 años. Infórmate más llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Estoy recuperando a poco porque recibí un golpe ayer en la altura del cuello. Más bien me agarró ahí en la manzana sería. Y pues se me fue el aire, no podía respirar.
te agarra en una zona sensible, por eso es que terminás de esa manera. Pero vos permaneciste en tu casa al final del partido, tuviste que ir a hacerte estudios. ¿Cómo fue el momento posterior al salir del terreno de juego? Y después me llevaron en el vestuario y ahí me estaba revisando todo el doctor, pero estaba bien, así consciente de lo que me pasaba, me acordaba todo bien, pero lo que fue el susto el aire, porque me agarró en la zona de la manzana y se me fue el aire. ¿Cómo describís la acción en sí? ¿Llegaste a verla de vuelta por televisión, allí ese brazo de domingo, o ya no viste las repeticiones? Sí, vi, pero Nico mismo dijo que me agarró él, también se asustó, pero todos fueron conscientes del golpe ahí en ese momento. Incluso los jugadores de Olimpia, el arquero Olveira, la gente del departamento médico de Olimpia también entró a auxiliarte porque fue un momento desesperante para todos. Sí, porque no podía respirar. Yo en ese momento le pedí ahí que me aprieten el pecho o no sé, porque me asustaba y no me venía el aire. También otra situación aparte del brazo que seguramente influyó es la velocidad con la que venías a la carrera, al momento del impacto. Eso es lo que seguramente te termina dejando sin aire por la velocidad que traías en la corrida. Sí, así mismo, porque en esa jugada él se dio cuenta que le gané la posición y ahí me pone el brazo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. El Chapa Martínez, ¿cómo queda Olimpia? ¿Cuándo se va a saber el listado? ¿O se va a filtrar antes? Yo creo que al terminar la competencia oficial, el último día de mayo, termina todo. Sí, y ahí no se puede filtrar antes. Y sí, también. Hay algunos que no le va a hacer bien que se filtre antes, porque van a estar en plena competencia. Que nosotros periodistas informemos, que alguien a comentar, digo. Claro. Porque yo creo que el listado ya tienen, Sí, yo también pienso igual. Yo no creo que van a esperar 2 fechas más para decirle vos te vas y vos te quedas. De los que están jugando, sí, de los que no, en principio ya están en la lista. Claro, ellos no vienen jugando, no vamos a lastimar nombres. Yo creo que Orteman o Olimpia ya tienen la lista. Sí. A esta altura. Sí, claro, completamente. Claro. Ya está la lista. Es doloroso para el jugador. Hasta aquí llegamos. Esto es lo que ocurrió contigo. Y hay que ver a quién va a traer, porque así como Cerro, decía Víctor, está debiendo 3 meses. ¿Cuánto debe Cerro? 3 meses. Hay que ver cómo está Olimpia con el presupuesto altísimo que tiene, que es mucho más elevado que Cerro, ni discutir. Y Libertad, que si gana mañana clasifica. Así es. Sí, ¿qué semana puede tener Libertad? Ganando mañana asegura. Viene con turbulencia el goyanense, renunció Jorginho. Sí, cambio de técnico. Cambio de T, viene con esa crisis interna en ese sentido. Y el fin de semana puede ser campeón Libertad, empatando con Soldamérica, así que puede tener. Sí, el plano local tiene todo a favor. Hablo de la Copa Internacional porque clasifica uno solo. Sí, ganando asegura, pero el empate sigue siendo un buen resultado porque mantendría la ventaja de cara a la última fecha. Perdió 2-1 con ese equipo acá, ¿verdad? Perdió 2-1, sí. Y bueno, estamos yéndonos de a poco, compañeros. El tema de Olimpia es un tema sensible, delicado, un plantel frondoso, muy frondoso. Acuérdense que de lateral derecho hay 3. Otálvaro a la Menite de la Cruz, ¿verdad? Sí, 3-3. Como un ejemplo, lateral izquierdo hay, cuando vino Chelo, Tito y quién más. Ergas, que se está recuperando. Y Barrola. Se está recuperando. Guillermini se pone un poco nerviosita. Nos vamos, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, gracias. Hasta la extra. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. El certamen futbolístico más antiguo del mundo regresa. Y lo vas a sentir por Monumental AM 1080 y Fútbol a lo Grande. Copa América 2021. Prepárate. Fútbol a lo Grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Presenta Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 25 grados. Ante el nuevo aumento del combustible aplicado en los principales emblemas privados del país, el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana advirtió que sus unidades quedarán sin gasoil en los próximos días y con el nuevo precio será imposible reabastecerse de nuevo. El titular de Cetrapan, César Ruiz Díaz, mencionó este lunes a Monumental 1080M que ante la suba del precio de los combustibles esperan que el gobierno les dé una solución para contar con sostenibilidad y así poder seguir con el servicio del transporte público. El mismo indicó que el sector insiste en que se tiene que dar una tarifa técnica del pasaje y consideró que se debe dejar de lado la política. Más de 400 conductores paraguayos fueron rechazados en Foz de Iguazú debido a que los mismos no contaban con el test PCR negativo. Esta situación se da en el marco de los estrictos controles que se